esta edición de Creative Talks Podcast. Llegó el último podcast del año y hacemos el listado de las películas más importantes que vimos en 2023. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. Como saben, estos últimos episodios de cada año hacemos una colección de las cosas que nos parecieron más relevantes entre películas, series y libros. Aunque libros lo vamos a hacer a inicios de año, hoy vamos a hablar de las mejores películas que marcaron nuestro año. Fernanda Rocha, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada y además un poco triste, porque este es el último episodio de este año. Ojo, de este año, porque cada año nos dicen, entonces ya no va a existir Creative Talks. No, sí va a seguir, solo de 2023, este es el último episodio. Hay muchas personas que lo ven en líneas de tiempo distintas, ¿no? Y se espantan de que ese es el último episodio, y sí, ciertamente no. Y creo que, Fer, hay que poner en la mesa que vamos a hacer solo 1000 episodios de Creative Talks Podcast. Solo 1000. Ese fue el objetivo inicial de este proyecto. Ya vamos en el 252, que es lo que están escuchando el día de hoy. Es decir, una cuarta parte del camino ha sido recorrido. Y como cada año hacemos en esta línea de tiempo estas colecciones. Así que disfruten esta edición de Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo, y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Creative Talks Podcast. Fer, en esta ocasión, ¿qué te parece si en el listado de las películas que más nos marcaron en el año comenzamos con la más importante o comenzamos de la menos importante? Vale, de la menos importante, y luego creo que estaría bueno, porque esta vez sí preguntamos en redes sociales y sí nos contestaron, pues saber qué dijeron las personas. ¿Te parece bien? Me encanta, va. Vamos a hacer entonces de lo menos importante a lo más importante. Sí, del 10 al 1. Vale, va. Va, voy a empezar yo. Mi 10 de este año es Viejos o Old, que es una película que no se estrenó este año, es de 2021 y es de el grandioso M. Night Shyamalan, que, bueno, seguramente a quienes son fans o les gusta todo el tema del terror, ubican perfecto quién es, pero para quienes no, pues es un director que justo se ha ido ganando una fama por hacer películas de terror, desde mi perspectiva, muy diferentes a lo que usualmente el terror acude, ¿no? Como estos lugares comunes de los gritos, como que acá es más thriller, más desarrollo de una historia, a veces más crítica social, siento yo. Es un terror que me parece como sofisticado en el tema de cómo lo hace, pero fácil de entender de cara al usuario o al espectador. Es que, Fer, es completamente difícil de ubicar al director porque es tremendamente difícil de pronunciar su nombre. No, es que es fácil, pero siento que la gente se ha inventado formas de pronunciar. Yo ya vi cómo él se presentó a sí mismo y es Shyamalan. O sea, Shyamalan. Pues no bueno, sé por qué mucha gente dice Shyamalan, no sé qué, se enreda. Es que lo lees y se lee como Shyamalan. Ajá, ¿no? pero Y él mismo lo pronuncia, es Shyamalan. Shyamalan. Y pues algunos de ustedes lo ubican porque han visto películas como Glass. A mí me marcó mucho esta película, donde estaba buscando como a un tipo que era tremendamente fragmentado, se rompía los huesos de manera muy, muy simple. Tenía una enfermedad que eran huesos de cristal. Y estaba buscando a su némesis, ¿no? Como la persona que nunca le pasaba nada. Y es una película fascinante. Luego, Fragmentado, cuando vimos esta actuación brutal donde tiene como 8 o 9 distintas personalidades. Wow, lo plasma increíble. Señales, ¿te acuerdas de la película Señales? Claro. También es de él. Y aquí voy a hacer un combo breaker, porque ciertamente Viejos o Old, como tú lo mencionaste, no es nueva. La acabamos de ver en Netflix. Y recuerden que nosotros no vamos como a lo que el algoritmo va diciendo, sino a la hora que lo descubrimos. Y la verdad es que me encantó, Fer.
Y quiero hacer un combo breaker. Vamos a hablar de 3 películas de él. La primera es Viejos, que es la que está en tu listado. También Viejos está para mí. La puse por ahí como media tabla, como la quinta más importante. Pero este 2023 puedo definir que fue un combo de películas de terror y ficción, como que mezclaron esos 2 géneros en uno. Tremendamente poderoso, o sea, de forma poderosa ya dejaron a los monstruos detrás para irnos a los monstruos reales. Y eso es fascinante. En Viejos, el monstruo real es el tiempo. Es un lugar en donde ocurre, y no quiero echar a perder todo lo que te va a pasar en la película, pero ocurre un manejo del tiempo distinto a como tú y yo concebimos el tiempo en la vida real. Y ocurre en un espacio puntual donde una de las industrias más macabras de la historia de la humanidad, la industria farmacéutica, está metida en un experimento donde, o sea, realmente termina marcándote. Hay frases, Fer, que tú y yo nos miramos, inmediatamente ocurrió en las conversaciones. Esto sí lo tenemos que decir. Hay un lugar en la película de Viejos donde hay una niña como de 5 años. Ocurre lo que tiene que ocurrir y mantiene una conversación con un niño como de 7 años, ¿no? 6 o 7 años. Y en ese momento está ocurriendo un cambio. ¿Qué cambio? Lo van a descubrir ustedes. Pero la frase tal cual describe el momento creativo que está ocurriendo en su cabeza. Y de repente dice la niña de 5 años, es que de repente cambió. De repente yo pensaba en colores vívidos, en colores muy increíbles. Y de repente ahora pienso en colores más opacos. Y de repente tú y yo nos volteamos a ver diciendo, wow, qué manera de describir la madurez. Sí, como más bien, qué manera de describir la pérdida de la inocencia. Para mí fue eso, ¿no? Cuando pasas de la infancia y te comienzas o te conviertes en un adulto. O sea, es una descripción poética, filosófica, que es muy sencilla. O sea, es una frase. De hecho, exactamente lo que dice es, el día de ayer veía colores, pocos colores, pero muy vívidos. Ajá. Y ahora mismo veo muchos colores, pero muy pálidos. Wow. Y sí, así se siente crecer, ¿no? O sea, es una descripción desde la forma infantil de comprender el mundo, pero al mismo tiempo describirlo, ¿no? Y eso le va pasando al mundo. Mientras más vas creciendo y vas más madurando, sí, claro que vas viendo más colores, pero ya no son esos colores vívidos. De hecho, en automático me autocritiqué. Fue como de la última década de mi vida ha sido black el color base. O sea, es muy difícil meterme en unos colores distintos que no sean negros. Me sentía muy cómodo, pero al mismo tiempo, de repente contra este contraste de todos los colores o los colores vívidos que los niños juegan, hagan este ejercicio. Vayan a una tienda de ropa, cualquiera que ésta sea, y métanse a donde venden ropa de adultos y luego inmediatamente vayan a la ropa de niños. Fer y yo hacemos este ejercicio cada vez que vamos y descubrimos que la ropa de niños es muchísimo más emocionante, vibrante, cosas que incluso sí, los materiales, ¿no? La mezcla de textiles que hacen, los cortes de ropa, o sea, es ropa que digo, coño, ¿por qué no la hacen en adultos, no? Y la razón es porque los adultos se compran un personaje de... Y que se estandariza, ¿no? O sea, como que ser adulto es igual a estandarizarte, o sea... sí, o sea, tú pues, por ejemplo, ahorita que es en temporada invernal, los maniquís, pues es el típico, hasta parece meme de Starter Kit, ¿no? O sea, como sí, botas de tal color, sí, leggings en el caso de las chicas, camisa blanca, encima un suéter, un abrigo, una bufanda. Un patrón repetitivo, sí, ¿no? Y eso sí me dolió. Claro que me dolió. Y cuando ves Viejos, Old, que está disponible ahora mismo en Netflix, pues es un viaje que tenemos estas conclusiones tú y yo de verlas, pero a lo mejor las personas sienten otras cosas. Sería increíble que también nos mandaran como reseñas de lo que recomendamos, que cómo la viven de su lado. Pero para mí se me hizo un viaje, una crítica al estado actual y cómo vivimos las cosas. Sí, y sobre todo como que pese a que sabemos que nuestro tiempo es limitado, pasamos mucho tiempo desperdiciándolo en un montón de nimiedades que después, con el tiempo, ya ni tienen sentido. Sí, es así. Exacto. No queremos decir, pero llega un momento en el filme donde un par de diálogos hacen notar lo irrelevante que es
una pelea estúpida, ¿no? Y de cuánto tiempo perdemos en esta búsqueda de tener la razón solo porque sí. Además, algo a destacar, que Gael García es quien sale en esta película. Él es, de hecho, uno de los protagonistas. Y muy bien, muy buen trabajo, ¿no? Las actuaciones de todos fueron sensacionales, les creí todo. Hay una escena de terror, a mí sí, terror brutal. Esta escena de la mujer fracturada. Ya. Wow. Tiene un padecimiento, pero ya, no contemos más. Vean esta película. Sí, creo que está en tu top 10 ahora mismo. De hecho, la posición 10. Para mí está como media tabla, como te había dicho. Pero te había dicho que había un combo. Es creo que yo tengo... Pero bueno, te interrumpo porque está en la 9 el Llaman a la puerta. Exacto. Que también es de él, ¿no? Exacto. Pues está cañón que estén 2 películas de un director. O sea... 2 del mismo. Llaman a la puerta igual. O sea... Cuando tienes tu primera aproximación a este filme y ves a un ex luchador de la WWE, te hace dudar un poco. Es como las películas donde está John Cena, La Roca y ahora este hombre, ¿no? Dices, creo que están buscando el blockbuster solo por el blockbuster. Pero cuando realmente entras al filme y te dejas llevar por la película, es una película de ciencia ficción que habla de un cataclismo y sinceramente yo de Dave Bautista no esperaba nada en la actuación y terminas entendiendo todo, la parte ruda, la parte tierna, la parte de desesperación, de por favor hagan esto porque sabemos cosas, ¿no? Wow, es un approaching totalmente nuevo al género de terror. Creo que este manejo de fin de mundo, invasión de hogar, terror, me pareció fantástico. Y creo que nuevamente vemos a Shyamalan. No, Shyamalan. Fuck. No termino de pronunciarlo bien. A Shyamalan. Hacerlo increíble. Es una narrativa distinta, pero no necesitas de grandes efectos especiales. Necesitas un set que es el mismo todo el fucking tiempo. Eso lo hace muy bien, ¿no? Tanto en Viejos como en esta es un solo set. O sea, digo, al inicio de la de Viejos sale un hotel y todo, pero la historia se desarrolla en un lugar particular. Y lo mismo pasa con esto, es una cabaña. Es una cabaña. De repente trae estos movimientos de lo que está pasando en el mundo, pero realmente el 90% es un solo set. Entonces, cuando tienes un solo set, esto se convierte como muy teatral. O sea, dejas a un lado todos los elementos secundarios de efectos especiales y te metes en la situación, el personaje, lo que está ocurriendo realmente, lo que están tratando de decirnos, lo que están tratando de contarnos. Y ambos filmes, Fer, lo hacen de manera gloriosa. A mí me encanta. Este año vimos bastante terror de nueva generación y creo que Shyamalan lo hizo fascinante en estos 2 filmes. Sí, algo que está interesante es que la forma en la que la gente recibe esas historias no es la mejor. Es decir, si ustedes googlean, no sé, Rotten Tomatoes, que sí, obviamente estos, ya se descubrió que todas estas calificaciones pues, obviamente se pueden falsear. Pero más allá de eso, como que siempre he visto este fenómeno en que las películas de él, a excepción de Glass, que creo que ha sido la que más reconocida, porque y eso que tiene que ver con superhéroes, sí, ¿no? Exacto. Creo que es por eso, pero adicional a esa, el resto de sus películas como que siempre está súper mal calificada. Digo, es una cosa que a mí me da igual, porque yo nunca me dejo llevar por la calificación de la audiencia, ni de los críticos, ni de nadie. O sea, como que para mí lo chido de cine es que tú tomas tus propias decisiones. O sea, es totalmente irrelevante si le pusieron 1 estrella o 10, pero me llama la atención eso, ¿no? Como que siempre estas historias no son tan bien calificadas, pero en lo personal, pues a mí me gusta mucho. Es que no son historias fáciles, Fer. O sea, perdón porque piensen en el status quo. El status quo quiere historias fáciles de metabolizar. Estos filmes tocan fibras duras de ti, a tal grado que, como siempre lo decimos cuando reseñamos películas que nos importan, te ves reflejado en la situación. O sea, por ejemplo, tú y yo inevitablemente nos vimos reflejados en la situación de la primera película de Viejos.
y nos hizo cuestionar sobre, güey, tú y yo nos vamos a hacer viejos juntos, ¿no? Eso es todo, cabrón. ¿Qué va a pasarnos? ¿Cómo va a ser? Y de repente en el filme ves situaciones donde te están tratando de marcar un camino del cómo va a ser. Y inevitablemente ves eso reflejado en tu vida. A veces para bien, a veces para mal. Y los momentos para mal son momentos críticos. Y las personas, pues como que dicen, oye, yo ya tengo una vida tan fuerte en el mundo real que yo solo quiero llegar más al sillón y que me hagan feliz. Y de repente estos filmes no te hacen felices, te cuestionan todavía a profundidad tu ser. Y eso no está fácil. O sea, que no a mí vende. lo que me gusta de este tipo de historias de terror, que como tú decías, se meten en los horrores de la propia humanidad, de la psique humana, de cómo responderías a ciertos estímulos, de cómo ponen a prueba tu propia moral y tus valores bajo ciertas situaciones en las que tendrías que tomar ciertas decisiones que te contradicen, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta película, en la de Llaman a la puerta, por supuesto, o sea, yo lo pienso y por supuesto que sería capaz de hacer lo que pasó en la película si yo viera, por ejemplo, que tú estás en riesgo. Claro. O sea, por supuesto lo haría sin pensarlo, ¿no? Ahí no me cuestionaría de que si mis valores, la verdad, o sea, ahí saldría mi más profunda oscuridad, ¿no? Claro. Y creo que eso está muy cañón. O sea, a mí lo que me gusta de eso es que te pone en esos lugares incómodos de mucha introspección, y quizá eso, por eso es como que la gente no le encanta, porque pues ya de por sí el mundo está bien difícil, la vida está bien difícil. Creo que lo que muchas personas buscan en los contenidos es como que te entretengan y ya está, y que te olvides de ese mundo difícil, y al contrario, creo que estas películas como que te meten más en esa complejidad. Sí, totalmente. Eso me lleva, y perdón por saltarme una tuya, pero te decía que era como un combo, a una tercera que está muy ligada a este género de terror y a este tipo de narrativas, aunque ya no es de Mr. Knight, ya no. Esta se llama Dejar el mundo atrás, también está en Netflix y son de estas películas que vimos en esta semana. Igual es un terror distinto, muy parecido a Llaman a la puerta, porque inclusive ocurre una situación muy parecida a Le Llaman a la puerta. Fíjate que esto no está en mi listado y no está por una simple razón. A diferencia de las películas, desde mi perspectiva, por supuesto, todo esto es bajo mi propia perspectiva, pero a diferencia de las películas de Shyamalan, al final, si bien no es como que vivieron felices por siempre, al final hay una resolución, un desenlace. Y siento que esta película, ¿sabes cómo se me hace? Ya sé cómo lo voy a describir. Esta película de Dejar el mundo atrás es para mí el equivalente de la película que hablaba sobre los niños. ¿Cómo se llamaba? Sobre cómo se roban a los niños y trata de blancas. Bueno, no trata de blancas, trata de personas con los niños. Y la que hizo este latinoamericano, muy pro Trump y todo eso. Exacto, ya ni me acuerdo su nombre. Ya, esa película, para mí, esta película, Dejar el mundo atrás, es el equivalente de esa película. Es decir, es súper propagandística. Y a mí ese tipo de películas no me gustan, porque no resuelven nada, no te cuestionan, solamente como que son de esas películas tan sesgadas, tan hechas bajo el privilegio en todo sentido. ¿De quién la produce? Los Obama. ¿De quiénes actúan? O sea, el reparto está brutal. Sí, Julia Roberts. Es como que tengo todo el dinero, tengo la capacidad de tener a todos aquí, y solo son de esas películas que ponen en la mesa una agenda. Es decir, yo entiendo que todas las películas y todos los directores tienen una agenda, tienen un sesgo, tienen un pensamiento. Eso me queda claro. Pero creo que hay películas que todavía tienen mucho más enraizado ese objetivo. Y para mí esta película, siento que pareciera que lo que quiere hacernos sentir es que, uno, sospechemos de, no, es que aquí hay 10,000 mensajes escondidos. Desde tan solo el hecho de que te hayas tomado la molestia de que cuando sale el mapa de Estados Unidos pongas un QR por el simple morbo de que sabes que la gente y todos los conspiranoicos van a tomarse el tiempo de ponerle
pausa ese frame y escanear y que te manda una página, siento que son señuelos demasiado obvios, ¿sabes? Es como Hansel y Gretel. Esta película te fue dejando semillitas para que tú te aloques y caigas en algo que yo llamo el fenómeno de las masas de incertidumbre. Es decir, la propia película siento que es un caballo de Troya para que desconfiemos unos de los otros, para que nos cuestionemos qué está pasando en la película y nos distraigamos de las preguntas realmente correctas. Y por eso es que yo no la metí en mi listado, porque para mí es una película súper maliciosa. Siento que tiene un objetivo de decirnos, miren, la humanidad es una mierda y siempre va a ser así y siempre vamos a ver por nuestros propios intereses y no hay nada más que hacer. Y a mí ese tipo de narrativas no me encantan, ¿sabes? No me gustan porque en realidad no aportan nada y solo te sumergen en este pánico masivo y en esta confirmación masiva, y siento que además es una oda al está bien ser individualista, está bien ser egoísta, está bien, como que resalta un montón los valores de esta época, los valores negativos de esta época, y por eso no me gusta. Es que tú lo mencionaste bien. El que no te guste no significa que sea relevante. Para mí fue absolutamente relevante, sobre todo por este miedo que pusiste en la mesa, Fer, porque hace que se normalice esta individualidad. Y basta con ver el mundo, Fer, y ese es el mundo hoy. O sea, primero, ¿de dónde viene? Yo antes, cuando estábamos viendo el inicio de la película y sale quiénes son los productores ejecutivos y decía Michelle Obama y decías, ¿qué? Y te das cuenta que cuando rascas, ellos ya tenían un proyecto de productora y este es uno de los primeros proyectos donde participan y ellos deciden participar porque leyeron el libro que se llama Dejar el mundo atrás y lo decidieron llevar a esto. Significa que la narrativa de normalización de la violencia social que hay afuera, por eso da miedo este filme, es así. O sea, están planteando un escenario de qué pasaría si ocurre un blackout. El blackout, tú y yo lo hemos platicado en múltiples ediciones, lo hemos llevado al mundo académico, lo hemos llevado a las conferencias que damos. Esta posibilidad de qué pasaría si un día todo el sistema como lo conocemos, basado en tecnología, solo dejara de funcionar. Y en ese dejar de funcionar, detrás de este filme sí hay un objetivo, sí hay un ataque, sí hay unos hackers involucrados, hay luchas hegemónicas de países vengándose del país número uno que durante décadas los oprimió. ¿Y qué pasaría en un estrato social con privilegios, donde el privilegio es enterarte antes que todos? Eso es una de las frases que ocurre dentro del filme. Fer, todo lo que está planteando es un escenario real, no es ni siquiera de ciencia ficción, es un escenario que podría ocurrir ahora mismo, en este instante. Creo que eso es lo que más daño hace, o sea, que tú, por ejemplo, estés afirmando eso, para mí es parte del daño que hace la película. No, es como decir, voy a poner, ya me acuerdo cómo se llama la otra película. La película se llama El sonido de la libertad. Sí. Y lo mismo podríamos decir, es que lo que está pasando en la película de Sonido de la Libertad es lo que puede estar pasando ahorita, y es la paranoia en la que entraron todos los papás del mundo diciendo que ahora ya en cualquier lugar y todo el mundo quiere robarte a tus hijos. Ojo, no estoy diciendo que no exista el problema, no estoy diciendo que no exista un grupo de crimen organizado que esté enfocado en robarse a los niños y sacarle los órganos y traficar con eso. Pero el que una película haya provocado tal paranoia en la que ahora los padres ya ni siquiera pueden ir al parque con sus hijos, eso me preocupa. Sí. Lo mismo está pasando contigo. Es como, no, es que la película está retratando algo que está pasando, ok, no, pero no la película... No está evitando que yo cambie mi vida después de ver la película. Lo que a mí me parece absolutamente relevante es que está normalizando algo que tú y yo sabemos que está mal. Y ojo, se está normalizando. Exacto. Es que para mí la película muestra un píxel, pero muestra ese píxel de la realidad, que sí existe, no estoy negada a eso, pero lo muestra como si fuera toda la fotografía. No. Y eso es lo que a mí no me gusta de esas películas. Pero el lado de la fotografía que muestra son de las personas que tienen privilegio. O sea, estás viendo el escenario VIP de cómo va a haber alguien en el fin del mundo. Sí, pero eso, a ver, ¿qué es lo que hace? Por eso te digo que es una narrativa llena de un montón de sesgos horribles, porque lo que hace es que la gente diga, claro, los ricos deben morir. O sea, y es
yo no estoy a favor de los ricos ni voy a ponerme aquí a defender a ningún rico, pero el tema es que sí tienes razón, pero ese es un pixel de la gran complejidad que es la realidad. Es que el otro pixel ya fue narrado por múltiples películas. No, es que para mí yo no estoy de acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo porque lo que esta película está planteando son puras ideas de división. A ver, voy a ponerte una cosa. Y cuando viste, por ejemplo, Mr. Robot, que planteaba el mismo escenario que está pasando acá, de hecho, la relación de Mr. Robot y este film, el mismo director, sí, dijeron, sí está relacionada. Habla del cataclismo. Porque Mr. Robot sí te gusta, Fer. Porque Mr. Robot, a pesar de que también tiene esta parte de la conspiración de los corporativos, hace algo que no hace esta película. Mr. Robot siempre te plantea una decisión que tú puedes tomar para cambiar las cosas. Te da un sentido de agencia y esta película te lo quita. Porque ¿qué pasa cuando tienes un mundo tecnológico? O sea, a mí la foto al final de esta película debería ser la conclusión que yo me llevo y por eso me parece relevante. ¿A dónde estamos moviendo al mundo en este momento? Ahora que la conversación del año que viene se va a convertir hipertecnología, con la llegada de la inteligencia artificial, con la llegada de la automatización de todo, y las personas nos están cuestionando en qué tipo de plataformas y en quiénes estamos dejando la estructura básica de la sociedad. Lo que pone esta película es el fin de esa sociedad, o al menos el nacimiento de una nueva. Pero que puedes poner a un país hegemónico en riesgo de rodillas tecnológicamente desconectándolos, eso es una hipótesis, Fer, que ya no es de futuro, es de presente. Y ojo, vamos a un escenario donde vamos a estar más condicionados por la tecnología. Eso me queda claro y eso está bien. Eso es lo relevante de este filme. Sí, pero el problema es que tú lo estás viendo así. Tú dices, lo relevante es que puede haber un blackout, ok. Pero para mí lo relevante de la película no es eso, porque el discurso no se carga a hacer eso, sino el cómo reacciona el ser humano ante esa situación, en donde pareciera que no tiene sentido de agencia. Por eso digo, esta película hace muy mal en eso, te quita el sentido de agencia. En el de, mira, solo hay dos mundos, este o este, y te jodiste porque tú estás en este, y no es realidad. Se llama sobrevivencia y pasa en los Juegos del Hambre. Igual una película que acaba de ser estrenada, la que fue como la precuela, plantea el mismo escenario. Es, mira cómo la humanidad se desvanece en cuanto tienen que sobrevivir. Sí, yo, a ver, insisto, entiendo las tensiones, entiendo las fricciones que se dan en todas las historias que hablan de un escenario posapocalíptico, eso lo entiendo perfecto, pero todas esas películas siempre te ofrecen un desenlace en el que al final del día tú puedes tomar una decisión, porque así es la realidad. O sea, lo que quiero llegar es que la película no es la realidad, porque tú en la vida real, en esta vida, sí podrías, o sea, tú puedes tomar hoy acciones en el presente para evitar ese catástrofe. 100%. Y la película lo que te está mostrando es, pues no, ya te chingaste, no hay opciones. Ya te chingaste. Pero es que esa película, la película no tiene que instruirte a eso, Fer. No. Ese es un tema que tú como espectador Pero, decides. a ver, sí, no tiene que instruirte, pero es lo mismo que ha pasado con el cine y con este tipo de películas sesgadas en toda la vida. Por eso dije, es propagandística, es propaganda. Y a mí no me gustan las películas que son propaganda, porque básicamente lo que hacen es que las personas confirmen y piensen, sí, entonces no tengo opciones, entonces puedo seguir haciendo mi vida como hasta ahora, entonces voy a seguir consumiendo, entonces voy a seguir haciendo las cosas que hago. Pero eso no es responsabilidad del director. No, yo no estoy responsable, pero sí es responsabilidad de quien lo produce. O sea, sí, a eso voy. Eso es donde yo no subrayo. estoy diciendo que el director esté bien o esté mal. O sea, al final si tomó el proyecto. A ver, si tú fueras los Obama, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué le metiste dinero a esto? Pues porque quiero estar en una agenda propagandística. Por eso. La agenda propagandística es, oigan, estamos en una nación así de frágil. Sí, pero yo no estoy, a ver, es que no me sigue sin entender. El tema que yo no estoy diciendo que la fragilidad no sea real. La fragilidad es real y la han abordado un montón de autores. Yo no estoy diciendo que eso no es real. Ya está. Lo que para mí no es real, porque en la vida real no es real, es que no haya opciones. Cuando te cae una bomba, ¿qué opción tienes? Piensa en Nagasaki. No, es que justo a eso voy. No es cuando te caiga la bomba, es
¿qué cosas desde hoy puedes hacer o diseñar en tu vida para poder evitar eso? Ese es el objetivo de la ficción, llevarnos a un Pero escenario. no el objetivo de esta película, es propagandística. Por Pero eso te digo eso que provocó en mí, es decir, en mí sí lo logró, a grado que te dije que no te haya gustado significa que no es relevante. Para mí es relevante porque te lleva a un escenario, ya no de 20, 30, 40 o 50 años, de mañana, en donde este escenario puede ser mañana. Y si sabes que puede ser mañana, es decir, ya lo tienes en la frente, ¿qué puedes hacer hoy como ser humano para prereaccionar, prepararte? Y aquí te llevo un mensaje, es cuando tú escaneaste, porque tú escaneaste, fuiste al sitio web, te diste cuenta que las teorías es que en ese lugar están todos los preppers que pudieron y tuvieron el acceso a prepararse a un escenario tal cual. Aquí en México, el fin de semana pasado, estábamos frente al segundo monolito más importante del mundo y justamente una de las conversaciones que nos dijeron es, mira, observa hacia ese lado de la colina y sí, había módulos donde ya había como una comunidad de personas que habían pagado más de $10 millones por estar ahí y por tener subterráneos, porque ese lugar es perfecto para tener un resguardo, un búnker. Y ellos construyeron ya una mini ciudad subterránea en ese lugar. Y tú y yo platicábamos de wow, qué locura. Y de repente vimos la película. O sea, lo que está dejándonos ver es que en este momento los datos que hay, la información que tiene, estamos así de cerca, así de frágil, a un fenómeno global. Sin el COVID no nos dio ninguna lección. Este fenómeno global de caída de sistema puede darnos una lección brutal. Esta película anticipa ese momento que está a la vuelta de la esquina. Y sí, no te da opciones. No está. ¿Qué opción va a tener alguien frente a la caída de un sistema, Fer? Que hoy, insisto, en la realidad sí hay opciones. Y, por ejemplo, lo que yo he estado diciendo en mi newsletter y en todas partes sobre la inteligencia artificial y el uso de la misma es no te enajenes con eso, balancea tu vida. Es decir, hoy estamos en opciones que todavía podemos tomar, en decisiones que todavía podemos ejecutar. Y para mí esta película, insisto, igual por eso no hablamos del Sonido de la Libertad, son películas que si bien te muestran una realidad que, ojo, sí existe y que sí es posible y que es muy plausible, no hacen más que abusar de esas posibilidades para encasillar a las personas en un miedo paralizador. ¿Y no te parece que la opción es este tipo de contenido que hablamos? O sea, la película no tenía que darte opciones. Pues, ¿qué opción te iba a dar? No me entiendes. Mira, a ver, voy a poner nada más uno final para ver si con esto logro hacer que entiendas mi punto. O sea, no quiero hacerte cambiar de opinión. Simplemente estoy haciendo que visibilices mi punto. Y mi punto es... Tu punto ya lo vi, ya lo entendí. Pero no es una labor que la película tenía que llevarnos. Y yo no estoy diciendo que la película tenga que hacer eso. Lo que sí es una labor. Pero así mismo la película... para mí la película es un lavado de cerebro. No es un lavado de cerebro. Que la gente está a favor y que la gente que le gusta es como... No. Sí, es cierto. No, a mí me gusta y yo no estoy de acuerdo. O sea... A mí lo que me deja como lección es, estamos a la vuelta de un fenómeno, esto no es ciencia ficción, esto es realidad. Es que no es ciencia ficción la película para empezar. Fer está planteando un escenario donde la tecnología nos lleva a un escenario Pero eso no es ciencia ficción, o sea, es que ahí entonces ya tendríamos que entrar, no es una película de ciencia ficción. No te está llevando a 10 años hacia adelante. No, por eso no es ciencia ficción. Te está llevando a mañana. Por eso no es ciencia ficción. Bueno, vale, te estamos mostrando un escenario de ficción donde como la ciencia, como dice Fer, la tecnología no tiene nada que ver con la ciencia. Ok, aquí la tecnología sí tiene que ver y te está llevando a un escenario donde un país dependiente como sistema de esto se puede ir y se puede poner de rodillas. Tú que lo ves, puedes sentir terror, que es la razón por la cual la puse en esta trilogía. Puedes sentir terror de estar viendo esta realidad. Y lo único que te queda como ser humano es preguntarte qué puede evitarla. Pero el que puede evitarla no es una chamba que tiene que hacer la película. Es una chamba que tienes que hacer tú como espectador. Si tú como espectador solo dices, uy, es inevitable, pues vale, es una forma de reaccionar. Así reacciona el status quo. Pero si tú te sientas y la ves y dices, fuck, sentí terror. Ahora sí, ¿qué pregunta te puedes hacer para evitarlo? ¿Qué cosa puedes hacer para salvarte? Esas preguntas son las que van en la profundidad después de ver esta película y por eso me parece relevante. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Ok, como nos saltamos la mía, la número 8, por hablar de esta trilogía o de esta tríada de películas, voy a decir mi 8 y mi 8 es una película súper linda
que la verdad me encantó porque pues es la fantasía con la que crecimos muchos de nosotros, sobre todo si te gustaban los videojuegos, y estoy hablando de Super Mario Bros. Es una película que me recordó como la infancia, como que me hizo sentir de ay sí, y las cosas que hacía Mario Bros. Y que si bien es una historia que ya conocemos, o sea, ya sabíamos antes de ir al cine de qué se iba a tratar la historia, al final del día creo que lo logran muy bien. Es una de las pocas películas que dio este salto, ¿no? Y a diferencia de Sonic u otras que la neta les fue muy mal, unas que hasta las tuvieron que rehacer, con esta película no pasa eso. Siento que conserva muy bien la fantasía de lo que significa el videojuego y como los superpoderes y como también la emancipación y la independencia que tiene Peach como princesa y que ya no necesita que nadie la salve porque pues ella tiene sus propios poderes. O sea, creo que el giro que le dieron a los personajes, manteniendo su esencia pero adaptándolos a una narrativa moderna en un mundo de 2023, me pareció brutal. Y todos los efectos especiales. Y ¿sabes qué me encantó? En la parte donde hacían la carrera como final de la película, todo, o sea, te recuerda cuando eras niño. Yo no sé ustedes, pero yo me imaginaba eso. O sea, sí, era como una súper aventura. No sé, como que todo lo que pasa es claro, y cuando le apretabas al control tal poder y salía tal cosa, ¿no? O sea, todo eso era lo ver un mantuvieron. Mario Kart en vivo, ¿no? Ajá, fue genial, me encantó. Además, creo que uno de los momentos más icónicos es cuando Bowser canta la de Peaches, Peaches, Peaches. Creo que todos en algún momento la cantamos, o sea, y hacíamos esta voz jazz grave, enamorada de Bowser. O sea, vimos al villano, ¿no? En su aspecto más melancólico, amoroso, enamorado, obsesivo. Eso es un mal, es un amor nocivo, pero él siente amor. Al final del día, él lo único que quiere es enamorar a Peaches, y esa canción es desesperante. O sea, desesperante, un amor desesperado. Está gritándonos, por favor, hazme caso. Peaches lo hace de manera brutal. Yo la vi, tengo que confesar, como unas 5 veces después de que tú y yo la vimos, porque en el avión estaba la película, ¿no? Ajá. Y la vi sin audio, la vi con audio, o sea, la vi en todas las posibilidades, y sí, me encanta. Yo no la metí en este listado, Fer, porque sabía que iba a estar de tu lado, porque creo que la foto de lo que pasa con Super Mario es que vimos un año plagado de un fenómeno llamado brand movies, donde puedes acomodar, por ejemplo, lo que pasó con Mattel y Barbie. Hay brand movies. También vimos Tetris en la categoría de videojuegos. También estuvo buena. O sea, Tetris, toda la historia que nos enseñó Apple TV de cómo se desarrolla el juego Tetris, quien lo programa, la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, cómo inclusive los departamentos de inteligencia de cada país estaban involucrados en la propiedad intelectual de lo que se estaba haciendo con Tetris. O sea, me parece algo que tú como videojugador, no tenías ni idea, y te lo pone como escenario. Y también vimos Gran Turismo. O sea, creo que si bien no está en el top 10, pero lo pongo como dentro del fenómeno. Una vez más, los videojuegos mostrándonos el potencial que como industria tienen, es decir, el doble de tamaño de Hollywood y casi el triple. Estamos llegando a 2.7 veces lo que Hollywood produce, y ves como un juego que era de PlayStation, Gran Turismo, de coches y carreras, de repente se puede convertir en un deporte oficial, donde el crossline entre el videojugador de control al piloto de coche en tiempo real, o sea, el coche real, como humanamente real, la línea es cero. Y este juego nos habla de ese proyecto que hubo del equipo de Nissan para tratar de crear a un jugador que nace de los videojuegos, llevarlo a la carrera profesional del mundo real de carreras, rompiendo esa división entre qué es virtual, qué es real. Esa película me gusta por lo que pone tecnológicamente de cómo puede un deportista de alto rendimiento venir de un mundo virtual para convertirse en un deportista físico. Creo que ese fenómeno de los brand movies y lo que vimos como fenómeno de los videojuegos me pareció brutal en este año. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Bueno, como tú ya mencionaste a Tetris y Gran Turismo, me toca de nuevo a mí. Y la que está en mi top 7 o en el número 7 es Spider-Man a través del Spider-Verse, ¿no? Y de nueva cuenta, o sea,
Desde que vimos la primera animada, fue una locura, ¿no? Ahora, aquí, después de enterarme de todos los maltratos que ha sufrido el equipo y todo eso, la neta sí me desilusiona un montón, porque digo, güey, es un gran trabajo, es un trabajo exquisito. Es que no puedo con la cantidad de variables que hay dentro de la película y dentro, como que sus propios Spider-Versos dentro de la propia película que son maravillosos. Es una película que tienes que ver y rever porque hay tantos detalles y tantos estímulos visuales que entiendo corresponden a esta era, ¿no? Pero más allá de eso, a mí lo que me gusta mucho y por lo cual la valoro, más allá de la historia, porque a mí, ojo, aquí vale la pena mencionar que Spider-Man no es ni de cerca mi superhéroe favorito. Pero me gusta mucho como esta posibilidad. O sea, siento que Barbie es todo lo que tú quieres ser y Spider-Man es lo mismo. Es como el equivalente de Barbie, pero en una versión más masculina, ¿no? Porque hay un montón de posibilidades de ser Spider-Man y todas ellas tienen una interrelación en la historia y eso me parece muy lindo. O sea, que haya un Spider-Man que es un puerco, otro que es un basqueado, no sé. O sea, como que todas las posibilidades de Spider-Man me gustan muchísimo. Y también me gusta porque aprecio mucho el trabajo de animación. Creo que estamos viviendo un auge súper cañón de las historias animadas, tanto en series como en películas, como en cortometrajes. O sea, yo cada vez veo más esta cultura de animación que se está haciendo cada vez más sofisticada y que al ser animación, pues las posibilidades son infinitas, ¿no? No hay límites del espacio-tiempo que ofrece el mundo físico real y creo que eso es algo que la animación ha sabido explotar muy bien en los últimos años. Por eso sí me dio un poco de coraje como enterarme de que no les estaban pagando a tiempo, de que pues obviamente los super quemaron porque había una fecha de entrega que casi era imposible. Bajo el lente y esa excepción de que pues detrás de esa película a saber que hay personas en un estado de empleo a lo mejor no dignificado y todo eso, pues aún así no puedo dejar de valorar y apreciar la obra como un producto final que está increíble. Coincido contigo. Creo que estas dos películas de Spider-Man son el escenario icónico de cuando alguien nos pregunta cómo lucía la animación en el 2020, ¿no? Porque, por ejemplo, 2 décadas antes, cuando te preguntaban cómo luce la animación, inevitablemente se te viene Pixar o DreamWorks. Es como son los dos estudios que pusieron un estilo y pusieron la tecnología disponible para lograr eso. Y de repente 2 décadas después tienes esta obra de arte. O sea, me parece una película, y lo mismo que hice con Mario Bros. En cuanto terminaba Mario Bros, ponía de otra vez Spider-Man. La vi 5 veces, al menos, y esa posibilidad de irme a todos los ángulos, la vi con audio, sin audio, ¿sabes? La vi con muchas variables. Sí me parece una joya absoluta. Yo también la pongo en ese mismo nivel, Fer. Fue relevante por lo artístico que tiene cada cuadro, y cada es que frame. La mezcla de técnicas que hay ahí, o sea, es brutal, porque como tú dices, es como el epítome de la tecnología disponible en este momento, el poder computacional que hay en este momento, pero combinado con el talento que hay en este momento. Sí. Entonces, como que tiene todos los elementos de o sea, que si en el futuro, en, no sé, 200, 300 años alguien ve esto, posiblemente pueda comprender qué es lo que estaba pasando en todo sentido. Es que todos los estilos están ahí, todos y cada uno. Hay animación blanco y negro, animación old school, animación hasta en plastilina, animación, o sea, y de repente te das cuenta cuando ves cuadro por cuadro y ves cada uno de los personajes, porque también cada personaje cuando estás en el multiverso está animado de acuerdo a su tiempo. Claro. O sea, hay unos que son muy nítidos, otros pixelados, y entonces de repente traes a 400 Spider-Mans persiguiendo a un Spider-Man. Entonces cada uno de esos 400 tiene su propia vida dentro de ese metaverso y se ve, luce y actúa como el universo que representa, ¿sabes? Y eso, ponerlo en el filme, wow, debió haber sido. Yo me imagino las discusiones. Yo también estoy contigo, me siento desilusionado al saber todo lo que ocurrió humanamente dentro del filme. O sea, todos los animadores llevados a términos de burnout y explotados para poder lograrlo. O sea, yo no estoy a favor de que
de que los humanos lleguen a ese nivel de explotación, el resultado final es impresionante. El costo no estoy de acuerdo. Sin embargo, sí hay que ponerle como una ovación de pie a este filme, porque nos llevó a la síntesis narrativa, a la síntesis visual, al ritmo y a la cadencia que requiere cada personaje para contar algo que en papel suena brutalmente complejo. O sea, imagínate llevar esto con guiones a Sony para hablar del proyecto, ¿no? Y convertirlo en esta majestuosidad visual más sonora, más narrativa. Wow, o sea, de pie, creo que es la mejor película de animación que he visto jamás. Es brutal de pie este Spider-Man. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Eso me lleva a mis 6, Fer, y mis 6 está muy ligada a lo que acabo de decir con lo de Spider-Man, los Fabelman. Yo soy súper fan del trabajo de Steven Spielberg, y esta película que te lleva mucho a dónde estaba la cabeza de Steven Spielberg, cómo creció Steven Spielberg, cómo fue desarrollando su estilo a través de esta historia. Wow, o sea, es un tema íntimo, es un tema casi histórico de la historia del cine, ¿no? De cómo es que realmente importa cuando tú estás contando una historia y logras entender el impacto tecnológico que hay en el desarrollo inclusive de cada salto que el cine ha tenido en el camino. Wow, es una historia muy individual, muy íntima para los seguidores de Steven Spielberg, cosa que yo sí soy, y creo que los Fabelman nos llevan a escenarios interesantes y a una lección de cine que todo mundo aprendió, que era identificar el horizonte. Y algo que quiero rescatar, John, a diferencia de ti, que yo no tengo, o sea, yo no soy, no es que no sea fan de Steven Spielberg, pero creo que tú eres más fan que yo de él. Mucho más. Pero algo que a mí me encantó es la actuación de Michelle Williams, que wow, o sea, como que a mí eso sí me llegó. No está la película en mi top 10, pero qué bueno que la traes, porque el trabajo que ella hizo y de cómo una mujer pues atravesaba este momento en el que quería otra vida, pero estaba en una vida, y dar ese brinco y cómo iba a ser juzgada, y ¿no? Y como que está muy cañón ver de cerca cómo se vive esa forma o ese momento y esa crisis en la que quieres estar en otra vida o hacer otra cosa de tu vida, pero pareciera que ya te sometiste a una y entonces no te queda más que aceptarlo, ¿no? Me parecía brutal cómo vivió este romance escondidas con el otro chico, o sea, como que te mostraba el otro lado del enamoramiento, ¿no? En donde en realidad no estás con la persona con la que quisieras estar, y lo doloroso que eso es para todos, ¿no? Me gustó muchísimo su actuación y me gustó además cómo se iba desarrollando conforme iban hablando de la historia del cine, ¿no? Como que era una historia paralela. Paralelo, sí. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Bueno, la mía, la sexta, está La ballena, brutal, ¿no? O sea, hablamos de ella en su momento, platicamos de esto en su momento. Lo que me gustó de esta historia, pues de nueva cuenta, es cómo nos muestra las complicaciones del ser humano, ¿no? De qué significa vivir con cierto padecimiento, pero más allá de eso, que era lo evidente, el entramado de la complejidad humana, o sea, de las decisiones que tomas a lo largo de tu vida y cómo esas decisiones se vuelven cruciales para el futuro de tu propia vida, y de cómo, aunque a veces tratas de enmendar y de tomar las riendas de esas decisiones, pues ya están hechas y hay cosas que ya no se pueden pegar, ¿no? O sea, para mí La ballena habla de esas cosas que ya por más pegamento que les pongas ya no vuelven a ser las mismas, ya hay suficiente daño, suficiente fricción y todo se transforma, y sumado a la complejidad de este tema de la obesidad mórbida en este caso, ¿no? Pero para mí eso no fue lo más importante, sino la relación con su hija, la relación con la mamá de su hija, la relación con su amiga que cuidaba de él, el cómo siempre los cuidados quedan a cargo de una mujer, o sea, como muchas pequeñas historias o pequeños
entramados que van haciendo de esta película una película tan sensible, ¿no? Como que es una película que te toca un montón de fibras, que no puedes salir ileso de verla. O sea, hay algo, o te duele o te identificas o dices, madre, ¿qué está pasando, no? O sea, es una película con mucha carga de emociones muy fuerte y pues la actuación y todo brutal. Son el tipo de películas que me hacen, y de hecho todo el año me hicieron pensar profundamente en la importancia de las emociones humanas. Creo que todo lo que hacemos como mundo, no sé, de datos, Fer, y la ciencia basada en datos, siempre deja la emoción humana al último. Y lo vemos en nuestra disciplina de innovación o de marketing o de diseño. Vemos más comportamientos que se pueden metricar, pero no entendemos la razón de ese comportamiento realmente. Y todo está ligado a emociones. Y las emociones es algo que no ha sido explorado profundamente. La conocemos de manera superficial. Y tú y yo en nuestras vidas, todas las decisiones que tomamos son con base en emociones. Y luego racionalizamos esas decisiones. Lo que nos enseña en La ballena es justo a dónde nos llevan esas emociones no trabajadas de un ser humano. Esos momentos donde necesitabas parar e introspeccionar y decir, ok, ¿a dónde me va a llevar esto? Y pararlo o fortificar las cosas que sí estaban bien. Y de repente en la actuación de cómo este hombre era en su día a día, yo me veía reflejado con cosas que hago en la práctica hoy, ¿no? El hecho de sentarme y comer para sentir placer inmediato por una culpa que no quiero enfrentar o resolver, ese escape que estoy teniendo emocionalmente. Güey, es lo que está pasándonos como generación humana hoy. Estamos escapando en las redes sociales, estamos comiéndonos, no solamente hablo de golosinas o alimento per se, sino también contenido. Todo lo que te estás tragando, chatarra, que termina destrozando a ese ser humano y llevándole a un punto en donde su única subsistencia es que lo único que siente él que hace bien es dar clases, ¿no? Y se siente cómodo porque en las clases son online y la pantalla la tiene apagada, por lo tanto él puede ser él, pero él en su reflejo físico no es algo que se sienta orgulloso. Todas esas preguntas me fueron formuladas a lo largo de la película y fue incómodo para mí, fue como no quiero que me pase. Esta cosa no la tengo que discutir ahora, ¿no? O sea, como que aprendí a no dejarlo en la agenda, sino las cosas realmente importantes se discuten ahorita. Y esa película me cuestiona, ¿no? Que fue el máximo aporte que me dio. Para mí no es de las mejores del año. Sí, la actuación me parece brutal y el esfuerzo físico que él hizo, la transformación que requirió, más los efectos que hubo sobre él, fueron muy cuestionables también y muy reconocibles. Pero sí dejan un cuestionamiento humano sobre los monstruos que nos estamos convirtiendo sin necesidad de tener esa obesidad mórbida, sino tú y yo, ¿qué estamos cargando? ¿Qué obesidad emocional estamos cargando encima? Sí, es que justo tocas un punto importante. Para mí el tema de la obesidad, por eso decía, no fue lo más importante, porque no era la enfermedad per se, sino la metáfora que representa la acumulación de algo, ¿no? Hay personas que, como tú dices, lo hacen a través de la comida, pero hay otras personas que lo hacen a través de los excesos, del alcohol, de las drogas, qué sé yo. O sea, como que al final del día todos estamos cargando y padeciendo esta acumulación y que no sabemos cómo administrar toda esta información, todo este contenido. O sea, es como, para mí es más metafórico que físico. Claro, lo sentí igual. Es dolorosa, es muy dolorosa. Es muy dolorosa, sí. Y como tú dices, exhibe un ecosistema de personas conectadas a ese ser humano y el impacto que está teniendo en todas ellas. Y eso también es doloroso. Es una gran foto del momento que estamos viviendo. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, este año, y creo que ha ido creciendo nuestra exposición y conciencia de las cosas que comemos y ligándolo mucho a La ballena, ¿no? Las cosas que nos comemos. Aquí sí voy a hablar de comida explícita. Tú y yo, a lo largo de los últimos 4 años, desde la pandemia para acá, fuimos cuestionando nuestros hábitos alimenticios. Sí, nuestra forma de consumir, la conciencia que teníamos de cada alimento. Por ejemplo, hoy tengo muchísimo más claro de dónde viene una manzana, ¿no? O sea, cómo luce el árbol de manzana o cómo luce un mango en la tierra, ¿no? O sea,
de dónde vienen las cosas, cómo es que lucían en su origen, qué tanto tiempo se tarda, porque es temporal y cuando llega algo de calidad a tu mesa y no solamente porque llegas al centro comercial y lo metes a tu carrito. O sea, creo que la sociedad está en un serio problema de desconexión o conciencia de dónde vienen las cosas. Y esta película se llama Hunger o Hambre. Es una película también en Netflix que habla de alta cocina, noodles y una lucha de clases brutal. Cuando la vimos nos sentamos y de inmediato la compartimos con nuestros amigos de, oigan, vean esto. No por lo que sucede en términos de es una chica que intenta llegar al restaurante más importante y consigue una entrada al restaurante, pero dentro del lugar está ocurriendo toda esta lucha de clases. Ella misma viene de una clase baja, de hecho deja la cocina de su familia que está en una colonia popular porque lo considera poca cosa contra lo que está pasando con los que están ganando estrellas Michelin, ¿no? Wow, o sea, sí, por un lado ves la industria de la gastronomía en los restaurantes y lo que hay que pagar humanamente, o sea, te deshumanizas para poder entrar en un ritmo que te permita competir y ser importante en una escena saturada de tanto talento. Pero por otro lado te habla de los valores que no debemos olvidar. O sea, si me deshumanizo y lo logro, qué cosas jamás podré volver a tener de vuelta que ya tenía y que esas son la verdadera riqueza, como tener una familia, tener un grupo de personas que amas y que te hicieron recordar que la razón por la cual estás sirviendo ese alimento es porque amas compartir ese amor. No por ganar ese premio, sino porque quieres alimentar a ese ser humano. Es una entrega de amor. Y tú cada vez que cocinas, Fer, o yo cada vez que te hago los desayunos, o no estoy haciendo de desayunar, estoy dándote un pedazo. Es un te amo, ¿no? Y eso a lo largo del filme te das cuenta que va ocurriendo y la conclusión, véanla, ¿no? Pero de repente lo llevas a todo tipo de industrias. No sé qué te dediques el día de hoy, tú que estás escuchando este podcast, pero si te dedicas a cualquier industria, cuestiónate la razón inicial por la que te dedicas a esa industria. Si es ganar premios, solo hacer dinero, esa no es la razón, créelo. Necesitamos más personas que estén abrazando la razón, el origen, ese propósito por el cual estamos haciendo las cosas en todos los días. Lo cual es un lujo. O sea, decir, sí, John, pero yo no puedo dedicarme a eso que amo, ¿no? Pues tengo que sobrevivir y me dedico a esto el día de hoy. Eso es lo que pone en el filme. Cuestiona ese instante en donde dejamos de ser nosotros para convertirnos en ese algo más que el sistema estaba diciéndonos, esto es lo que tienes que convertirte para ser un chef de verdad. Y de repente olvidamos las razones, los orígenes de por qué hacemos lo que hacemos y el valor que debes de tener para estar en uno y en otro bando y la feroz competencia que hay. Y hay momentos brutales, Fer. Recuerdo una escena muy puntual donde ambos chefs están compitiendo en la misma fiesta y a cada quien le dan un turno para guisar, ¿no? ¡Wow! O sea, eso llevado al mundo real es la competencia descarnizada que vivimos. Y en serio me hizo reflexionar brutal. Recuerda, es Hambre o Hunger. Está en Netflix, si no me equivoco. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Bueno, pues en mi quinto lugar está Tar. Esta película, híjole, tiene muchas cosas, ¿no? Tiene muchas cosas. Nos cuenta pues una historia ficticia de una mujer que ha ganado todo lo que se puede ganar en el mundo de la música clásica, ¿no? Es como todos los premios habidos y por haber, ella ya los ganó todo. Está, se puede decir que en el punto, pues no sé, en el clímax de su carrera. Y de repente comienza a tener pues una serie de eventos y de cuestionamientos y de actitudes que ponen en tela de juicio cómo es que llegó ahí, cómo es que logró el éxito. Y que además a mí lo que me llama la atención, sobre todo siendo mujer, es cómo pareciera que en este mundo de hombres, porque además pues obviamente todo el mundo es de hombres, ¿no? Pero sobre todo este mundo de la música clásica pues está lleno de hombres.
y cómo ella se pudo abrir paso y la única forma en la que se pudo abrir paso es masculinizándose ella también, ¿no? Y que eso a mí me cuestiona mucho porque es justo lo que suele ocurrirle a muchas mujeres, no digo que a todas, pero es lo que suele ocurrirle a muchas mujeres en el mundo de los negocios, que es donde yo he estado, en donde si es este speech que decían en Barbie, que ya hablaremos de eso, ¿no? Donde, bueno, sé femenina, pero no tan femenina, no vengas al trabajo en escote porque pues provocas a los hombres que están aquí en el trabajo, ¿no? Pero tampoco vengas tan masculina, arréglate un poquito, y como que nunca hay un justo medio para la mujer, y entonces ella pues tiene que tomar estas actitudes, comportarse como uno más de ellos, con todas las vicisitudes que eso implica, ¿no? Con todos los comportamientos de la masculinidad tóxica que ella replica desafortunadamente, y que pues eso la lleva al declive de su carrera, ¿no? Y a digamos que echar por la borda todo ese esfuerzo que había hecho, y que de repente por una serie de errores en donde ella abusa de otras mujeres, desde su posición de poder, pero también de esta posición, como ocurre en todos los abusos, ¿no? Donde usualmente son personas que son admiradas, y que al ser admiradas pues como que el resto de personas le guardan todo este respeto casi sepulcral, y entonces nadie piensa que una persona tan respetable sea capaz de hacer o cometer tales actos atroces, ¿no? Entonces pues es brutal. A mí me dejó helada, fue como wow con esto, ¿no? Es una historia muy diferente a las historias que habíamos conocido que están alrededor de la música clásica, porque toca un montón de problemáticas, ella con su pareja, cómo la engaña, híjole, y todas las cosas tóxicas que hace, ¿no? Entonces, no sé, yo no sé cómo desde tu perspectiva, siendo hombre, la viste o la viviste. Yo la puse como la película más importante del año para mí. O sea, está en la posición número 1. Está muy ligada a lo que estaba comentando con Hambre. O sea, vemos otra industria, ¿no? Donde no estás cocinando, pero estás interpretando. Y ella es directora de orquesta y, como mencionas, es un ícono en su industria. O sea, ella se quedó. Ella contrario a Hambre, ella decide quedarse con eso y pagó el precio. Y como tú dices, en esta cultura de la masculinización, comete estos actos sexuales contra algunas becarias, porque ella, a pesar, vean esta foto, es mujer en una industria de hombres, ¿no? Es ícono y líder, o sea, logró vencer, pero para poder estar en esa posición aprendió a masculinizarse a tal punto que ejerce los mismos males que los hombres ejercemos, en este caso la sexualización, el abuso sexual, el abuso de poder. Y luego vemos ese conflicto. Y luego vemos también la cultura de la cancelación. Creo que si hay algo que he tomado como foto en la última década, desde que Internet llegó y las redes sociales se convirtieron en lo que es hoy, una antítesis de lo que podría haber sido. Si hay un fenómeno puntual que ocurre en ese lugar, es la cultura de la cancelación. Cuando a la gente no le parece algo que ellos mismos ejercen en el día a día, pero a ellos no le parece, y terminan apuntando a alguien como para castigar o lavar los pecados del status quo. Y en este caso le pasa a ella. Actuación de Cate Blanchett me parece bestial, brutal. Te tiene que llevar imagínate esta cosa, los premios a mejor actor y mejor actriz de manera simultánea, ¿sabes? O sea, porque ella está haciendo una mujer que actuó como hombre, ¿sabes? Claro, toda esta película y la otra ya fueron premiadas, porque esto fue, o sea, ya sé, la industria funciona muy raro, aunque se estrenó en enero, fue de las películas de 2022 que entraron a los premios de 2023, o sea, y que vimos en el 2023. Sí, está muy raro. Me parece brutal, o sea, Tar me parece oscura, me parece por el otro lado ecléctica, porque habla de un movimiento musical y una vida, Fer, que tú y yo estamos moviéndonos mucho hacia allá, ¿no? Desde donde el arte vive, donde están los grandes compositores, ves el proceso creativo. Claro, y que también aborda, ¿sabes qué? La problemática, porque todo lo que dicen en la película es real en términos de, sí, claro, pero a ver, ¿qué hizo Beethoven? ¿Qué hizo tal? O sea, cómo todos los grandes compositores de grandes obras maestras también ejercieron violencia contra sus esposas, incluso coartaron sus carreras o tomaron sus obras por propias. O sea, ¿cómo está construido el mundo?
incluso en esas cosas tan bellas como es el arte, Sí. está construido sobre un montón de muertes, no estoy hablando muertes reales, sino muertes de carreras de otras personas. O sea, como que este mundo abajo hay un cementerio, ¿no? Sobre el cual se ha cimentado. Que es como la maldición o el precio a pagar cuando eres un creador, ¿no? Eres tan obsesivo con la creación per se que arrasas con todo lo que hay detrás, no importando las consecuencias, inclusive sobre ti mismo. Sí, eso está muy fuerte. Y aquí te pone tal cual. Siempre hemos preguntado en quién te tienes que convertir para lograr eso, ¿no? Y aquí ves claramente que tuvo que transformarse esta mujer para lograr eso. Y en algún momento hay un cashback. O sea, pero ojo, también hay que entender que el cashback también tiene que ver porque es mujer. O sí, sea, claro. Siento que el cashback puede ser un güey de lo peor y hacer los actos más atroces, y no eres tan castigado como cuando eres mujer. Sí. Y eso también está cabrón, ¿no? Porque incluso en esa parte del castigo, sí, las mujeres son más castigadas. Y es como un mensaje del poder diciéndote, ni te atrevas. Ajá. ¿No? Y eso me parece algo que tenemos que detener ya. O sea, no tienes que convertirte en este monstruo para hacerlo. Y si tienes que convertirte, para, ¿no? Es como entre las películas que vi, por ejemplo, cuando pones la de Hambre con Tar, es como, para. Yo no quiero hacer eso, no quiero los premios, no quiero estar. Si el precio a pagar es volverme un monstruo. Y no un monstruo en lo positivo, sino un monstruo en lo negativo. Y ese monstruo no paga nada, en serio, no es ese cashback que tienes que pagar de vuelta por lo obtenido, no hace match, o sea, no es negocio. Y wow, o sea, esta película es oscura, hermosamente oscura. O sea, sí, la fotografía es brutal. Es brutal, la música es brutal, la fotografía, la narrativa, la actuación, los momentos, las situaciones. O sea, me parece una obra de arte completa, ¿no? Me parece simplemente genial. Y como te decía, Cate Blanchett, me pongo de rodillas. Es una musa, es arte caminando vivo en este momento. No, la musa es la creadora, chica. Es creadora, es musa, creadora y villana. Es algo que es difícil de llevar en un solo ser humano. Y qué actuación. O sea, Cate Blanchett, o sea, de por sí ya éramos fan. Sí, sí. Esto la catapulta a la posición 1 de actuación que jamás he visto. Ella está en Miss Crush. O sea, está Nicole Kidman y está ella. Son Miss Crush. Nicole Kidman es súper buena, sí, pero no al grado de No, Cate no, Blanchett. la actuación sí fue brutal. O sea, Cate Blanchett es monumental. Esto es de masterclass, ¿sabes? Sí. Wow, Tar es mi posición 1, la tuya fue la quinta, ¿no? Así es. Escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Bueno, pues voy a hablar, como esta es tu 1, voy a hablar de mi 4, ¿te parece bien? Me parece bien. Mi 4 es Asesinos de la Luna. Y tengo sentimientos encontrados con esta película porque me caga Leonardo DiCaprio, y me caga no por lo que ha hecho en su carrera de actor, sino por cómo es este güey, ¿no? Sabemos que este tema de andar con niñas, pues está mal. O sea, la cultura de la pedofilia no es algo que apoye en ningún sentido. Pero quitándolo a él de la ecuación de la película, la película es brutal. O sea, me parece que retrataron una historia, uno, que para mí era totalmente desconocida. Dos, insisto, cómo este mundo está cimentado en una serie de horrores y de lo que hemos sido capaces con tal de seguir teniendo el poder o el dinero o lo que relacionamos con el éxito o lo que sea. Y cómo inclusive, a mí algo que rompió esta película es que inclusive aunque un grupo de personas que habían sido marginadas adquirieron poder, como aún con todo y ese poder siguen siendo marginadas. O sea, eso ya me pareció como la ironía, o sea, es como que el desahucio de decir, güey, no puede ser, o sea, no puede ser que aunque estas personas adquirieron poder, adquirieron dinero en millones, aún así había quienes abusaban de ellas, ¿no? Y es la historia del abuso de los blancos, en este caso estadounidenses, sobre un grupo de personas
de una origen indígena, ¿no? Que son abusados porque encontraron petróleo y pues encontraron petróleo en el momento en el que el petróleo estaba en su desarrollo total. Y a pesar, insisto, de que esto les benefició económicamente, pareciera que esto representó, o como tú decías, John, el cashback y el precio a pagar por obtener este tesoro de vuelta era sus propias vidas. Y eso es terrible, me parece como estas historias que me provocan náuseas, ¿no? De decir, no puedo con tanto maldad, ya no puedo con tanto dolor de la gente, y eso que esto está dramatizado porque es una película que están contando los blancos, ¿no? Es como, pero a pesar de todo eso es muy dolorosa, es muy dura, es como muy, o sea, te muestra y después yo me clavé a leer como la historia porque insisto, no la conocía y efectivamente lo que está documentado al respecto es que las cosas sí se dieron así, ¿no? Y que en algún momento esta tribu o este grupo de personas fueron las personas más ricas del mundo. Y aún así ve cómo terminó todo, ¿no? Entonces cuando dices, güey, ¿realmente quiero esto? Y es donde te das cuenta este lema que tenemos de ten cuidado con lo que deseas. Y yo más allá de eso es, como tú dices, ¿en quién te vas a convertir una vez que tengas eso, ¿no? Tú puedes anhelar ser millonario, puedes anhelar tener esto o tener aquello, pero la pregunta de fondo siempre es, ¿en qué te vas a convertir cuando tengas eso o cuando logres eso? Y aquí fue una cosa terrible. Claro, acá no era un deseo per se, fue una situación fortuita que les ocurrió. No tuvieron injerencia real en eso porque era un tema de la naturaleza que ahí hubiera un pozo petrolero, pero, bueno, no un pozo, sino yacimientos de petróleo, pero pues te habla de la ambición humana que no conoce límites muchas veces, ¿no? Pues no muchas veces, es todo el tiempo. Creo que en mí no está en mi listado, no lo puse. Sinceramente, por el hype creado por la película y la razón mercadológica por la cual me llevaron a la sala de cine, no estuvo a la altura de la expectativa que yo tenía de la película. Sin embargo, fue dolorosa verlo. Creo, Fer, que puedo poner en la mesa, en síntesis, que vimos una sutil representación del mestizaje capital que hubo en esa región del mundo. Y cuando la comparas o te tratas de imaginar, y los libros que hemos leído de este mestizaje cultural que ocurrió en todo el mundo, aquí en México vimos la conquista de España hacia nuestras culturas prehispánicas que estaban ahí. Y no les pidieron permiso, eso no fue un tema de mestizaje capital, fue un mestizaje brutal, ¿no? Impuesto. Y imagínate las historias que no hemos contado. Y cuando te das cuenta que esas historias hablan de la humanidad, de las conquistas que hacemos, de los territorios que llegamos y conquistamos, de la manera como depravamos todo. Yo salgo enojado con la humanidad después de ver la película. Es horrorosa. Sí, yo solo quiero agregar que para mí esto es o sea, obviamente la ves y dices, o sea, te decepcionas de formar parte de la unidad porque dices, güey, ¿cómo es que hemos sido capaces de hacer algo así? Pero al mismo tiempo, lo que me da un poco de esperanza es que a pesar de que pasaron muchísimos años, porque esto ocurrió en 1920, que por fin estén saliendo estas historias a la luz, ¿no? O sea, de entre todo lo malo y lo terrorífico que es esto, o sea, como que digo, bueno, están conociéndose estas cosas que nadie más conocía. Seguramente si eres estadounidense a lo mejor pues estabas más cercano a esta historia. Y a mí lo que me parece más terrorífico de la historia, John, es que en el tema hablabas de la conquista española, pero aquí todavía es, desde mi perspectiva, aún peor, porque todos eran del mismo país, ¿sabes? Es como que todos eran estadounidenses. Y es que ni siquiera con tus propios connacionales puedas tener empatía, eso me parece abrumador. Por la ambición, por eso era un mestizaje capital, como lo definí. Sí. Y ese mestizaje capital ocurre hoy, cuando te casan a ti con una familia, tan solo por los intereses capitales que hay, ¿no? Intereses económicos, posesiones, compañías en común.
Y eso sigue ocurriendo hoy, Fer. Eso es horrible. Por eso no hablo de lo horrible que es la película, sino lo horrible que es la esencia Ahora, humana. Algo que también me enteré a raíz de esta película es que la nación de los Osage o Osage, que es pues el grupo de personas a las cuales les acontecen todos estos terrores, bueno, pues al final del día, como sí da esperanza a mí en lo particular, como ella, con todo lo que tuvo que sobrevivir, y hablo de la protagonista, nunca, o sea, no se rindió a pesar de que lo pudo haber hecho en cualquier momento, y eso llevó o obligó al nacimiento del FBI, ¿no? O sea, que al final del día te das cuenta que el nacimiento de un montón de cosas no se dieron porque hubo miles de personas estaban a favor o millones de personas estaban, sino por una persona que lucha y se enfrenta a un montón de cosas, como lo que hoy estamos viendo en México con las personas que hacen estos grupos de búsqueda, ¿no? Que están buscando a las personas desaparecidas, madres y padres, hombres y mujeres, que a mí lo que admiro, y sin romantizarlo, es cómo a pesar de los horrores que viven, tienen todavía el espíritu, porque no sé cómo llamarlo de otra forma, la valentía, la fortaleza para, pese a todo eso, intentar sobreponerse y buscar justicia y empujar las leyes, y cómo todos estos grupos de búsqueda pues han empujado que ocurran las cosas, porque de no ser por ellos no estaría pasando nada, ¿no? Entonces al final del día también para mí es ese contraste donde los cambios que a veces decimos es que nada va a cambiar, pues hay personas que al contrario, esto hace que se aferren más a que tienen que cambiar. Sí, es la voz de una persona, pero que significan millones detrás. Sí. Y lo que a mí me causa enojo es que la humanidad no aprende a planear, reacciona cuando ya ocurrió algo. Y lo ves a lo largo de la historia. No hay nada de planeación, no existe la planeación. La palabra planeación no hay precedentes en la historia humana. Ocurre cuando el desastre te agarró, lo traes de frente. ¿Cuántos desastres vemos, Fer, que nos vamos a enfrentar en los siguientes años como especie? Y dado toda la historia humana, y cuando ves estos filmes, te dice, pues ok, vamos a poner la mejilla del lado en donde menos nos duela y después vamos a reaccionar. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Mi 3 es Babylon. Muy parecido a la sensación que tuve cuando vimos los Fabelman, o yo vi los Fabelman. Este amor al cine, pero visto desde el punto de vista de Steven Spielberg. Pero ahora, sí, en Babylon, no solamente del exceso, Fer, sino la propia... o sea, Babylon es incómoda para la propia industria cinematográfica per se, porque no solo te pone los excesos, sino cómo se deciden las cosas y qué impacto tiene, ¿no? Un tema tecnológico, nuevamente como lo vimos en los Fabelman. Aquí, por ejemplo, la llegada del audio es importante para la narrativa del cine en ese momento histórico donde se desarrolla todas estas historias. Y como algo tecnológico mueve todo, simbra todas las bases ideológicas de cómo se contaban historias para ahora explotar nuevas formas. Y hay gente que nunca va a estar de acuerdo, ¿no? Y hay gente que sí aprovecha esa nueva tecnología, la incorpora. De resaltar qué actuación de Margot Robbie. Margot Robbie. Margot Robbie, perdón, recuerdo que los nombres yo soy pésimo. Pero estuvo chido, Margot Robbie. En el instante donde la cámara la está grabando y le piden llorar, le piden emoción, y ella de la nada llora, ella de la nada manda emoción, me parece esos 3 o 4 minutos que ella está frente a la cámara haciendo esa interpretación. Ves los dotes histriónicos que tiene Margot. Perdón, si te cambio el nombre. Margot. Me pareció brutal. Para mí, esta es una película contestataria, incómoda, en serio, provocadora en todo sentido. Me encantó, porque me dejó ver un lado que ya conocíamos de esa industria que se estaba formando, que era Hollywood, y de cómo hoy sigue esa depravación
en el mismo nivel y evidentemente no les gusta mucho que les señales tanto el mundo que ellos viven, ¿no? Y cómo viven y cómo también es artificial, nada de eso es real. De repente esa riqueza esporádica se pierde en el siguiente proyecto y ya eres un don nadie otra vez, ¿no? Tanto económicamente como actoralmente. Es brutal cómo ponen, por eso pone Babilonia, ¿no? Cómo ponen esa analogía de esa industria contra eso. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Ok, voy a decir mi 3 y aquí llegamos ya a la cúspide de esta pirámide de películas. Y mi 3 es Oppenheimer. Pues a pesar de que siento que como que pareciera más una oda a Oppenheimer que más que una crítica, me encantó como poder de alguna manera u otra entender más a profundidad el fenómeno de lo que ocurrió con la bomba atómica, ¿no? ¿En qué sentido me refiero? O sea, creo que nuestros abuelos, por ejemplo, nuestras generaciones atrás pudieron de primera mano entender el fenómeno puesto que estaban vivos en ese momento. Y generaciones como la nuestra, que solo nos llegó a través del estudio o la historia o ver documentales, qué sé yo, como que todavía o no sé si estoy hablando a nivel personal, pero pareciera algo ajeno. Era catastrófico, sí, por supuesto, pero aún como que no había algo que me hiciera terminar de entender o afianzar lo que este fenómeno implicó desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la humanidad per se, desde cómo fueron la toma de decisiones, que si bien aquí pues obviamente es una película, que no es un documental, pero te ponen claro cómo, o sea, a mí algo que me erizó la piel fue cuando preguntan a cuántas personas van a matar, ¿no? Básicamente, con este invento, con esto, y cuando seleccionan las ciudades de Japón en donde va a ser lanzado y que el güey dice, uno de los señores dice, bueno, esta ciudad no, porque ahí voy de vacaciones con mi esposa, ¿no? O sea, como unas decisiones tan fuertes, tan graves, pueden estar basadas en el interés de unos cuantos. Kioto, ¿no? Kioto era la ciudad que no tocara. Que no tocara, ¿no? Es como cuando Hitler dijo, no, pero Francia no, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es que por el gusto o preferencia de un grupo de señores blancos dependa tu vida y la vida de la humanidad, ¿no? Y cómo estamos o estuvimos, y estuvimos como humanidad, dispuestos a pagar el riesgo de desaparecer todos con tal de demostrarle a otro país que tú tenías un poder más grande, más destructor, y que toda la vida se ha tratado de ver quién tiene el poder de destrucción más grande, y eso es el poder hoy, ¿no? Tú me destruyes, pues yo te puedo destruir 2 veces más. Sí, aunque solo baste una, ¿no? Aunque solo baste una, exacto. Es como, güey, ¿para qué quieres destruir 2 veces? Si solo se puede destruir una vez, pero bueno. Y eso me parece brutal, o sea, como pensar. Y sabes que también algo que no dejo de pensar desde que vimos la película es gracias a este comentario o discurso o diálogo que hay en la película, cuando dicen, es que no sabemos realmente de cara al futuro esto en qué va a afectar, ¿no? Y yo me cuestiono, o sea, yo digo, güey, ¿y si? O sea, me cuestiono muchas cosas. Digo, ¿y si todo esto que está pasando? Después pensé en una metáfora y digo, es que la bomba no ha terminado de explotar. O sea, para mí la bomba sigue explotando, solo que no sabemos que está explotando todavía, ¿no? Si lo hacemos con una metáfora, estas ondas expansivas siguen teniendo sus consecuencias, seguimos vibrando en esa frecuencia que dejaron a su paso porque no solo le pasó a Japón, le pasó al mundo, nos pasó a todos, y no sabemos si eso afectó el clima, y por eso voy a decir una tontería quizás, pero no sabemos si por eso se desarrolló enfermedades como el cáncer. O sea, no tenemos idea realmente, no hay un estudio, porque lo busqué, que cuantifique realmente a ciencia cierta las afectaciones reales que tuvo en todo, en la naturaleza, en la biosfera, en todo. No lo sabemos. A mí hubo 2 momentos que van ligados a eso que estás diciendo, Fer. La primera, donde dice, y no basta una, tenemos que darlo 2 veces, ¿no? Sí. O sea, porque
Porque una era como, oh, wow, el mundo se asombra del poder destructivo, pero dos significa, estoy hablando en serio, sí. ¿no? Lo cual, pobre humanidad. O sea, veo al humano con ojos de indiferencia a mi propia especie. Y la segunda es, ellos sabían que el riesgo de soltarla la primera vez, la consecuencia inmediata, y eso que no lo sabían, era una aproximación científica, era que iba a ser tan fuerte que el oxígeno de la atmósfera iba a reaccionar y que podría quemar la atmósfera completa. O sea, morirnos todos. Morir por completo. Y aún así dieron el salto. O sea, fue, pues me vale, morimos aquí, ¿no? ¡Wow! Yo sí, Fer, contrario a ti, yo sí tenía presente lo que implicaba una bomba atómica. Yo sí estudié demasiado. Por eso la humanidad, no tengo tanta filiación hermosa con la humanidad, porque sé de dónde vienen nuestras ambiciones más poderosas como especie. Y a la hora de ver esta obra, donde yo esperaba, ojo, esto es un tema mío, un Christopher Nolan más crítico. Sí, por eso te decía que es muy condescendiente con Oppenheimer, ¿no? Absolutamente. Y aquí lo voy a ligar con la primera discusión que tuvimos, que me encantó, la de dejar al mundo atrás. No es responsabilidad de Christopher Nolan haber criticado. Lo que Christopher Nolan es habernos llevado a la historia de cómo se creó esa cosa y las historias que había detrás, las presiones gubernamentales, el auge científico, lo que estaba jugándose como liderazgo internacional en ese momento, hasta llegar a la bomba y detonarla. Lo que sí pasa es que el espectador, cuando ve la película, que ojo, es una película aburridísima de cara a alguien que está viendo un contenido de 1 minuto en TikTok, esto les va a parecer eternamente insoportable. Pero cuando lo terminas de ver, te deja ver la naturaleza de la humanidad. Y como tú dices, Fer, el saber de cierto que la bomba no ha dejado de explotar. La bomba está ahí. Y peor aún, hay otras nuevas bombas, como la bomba atómica o la bomba de la IA y la automatización. O sea, son nuevas bombas, nuevos momentos Oppenheimer que hemos atravesado como humanidad. Y a pesar de que el momento Oppenheimer ya ocurrió, nadie aprendió nada. Y de repente estamos en una nueva humanidad que no nacimos con la bomba, que no la vimos en los medios de comunicación en tiempo real, por lo tanto la olvidamos. Y de repente nos olvidamos que somos esa misma especie, que no hemos cambiado. Son las mismas familias que tomaron las mismas decisiones hace cientos de años, tomando las decisiones del futuro de lo que viene, tecnológicamente hablando. Estas nuevas bombas. Oppenheimer me deja un sabor de pobre humanidad. ¿Sabes qué? Algo que también a mí me cuestiona, el rol del diseñador y su responsabilidad sobre lo que diseña. Porque al final del día siento que hay cosas que el diseñador no debería diseñar. Sí, que debería ser éticamente decir, no va, no quiero. Sin embargo, estamos en un punto, Fer, donde hay un diseñador que puede tener un marco ético así, pero hay 200 que están dispuestos a hacerlo. Sí, que eso es lo que vemos supuestamente, digo supuestamente porque pues eso ya es una dramatización, no sabemos si realmente ocurrió de esa manera, porque no hay un registro de las emociones de Oppenheimer como tal, pero cuando renuncia y dice, ahora me convertí en el destructor de mundos, y es como, güey, pues o sea, tú sabías el potencial, ¿no? O sea, como eras el científico detrás del... No me digas que ay, te sorprendiste, güey. Sí. O sea, él ¿sabes? lo hizo con total conciencia. Como sabías que esto tenía ese potencial destructor, o sea... De hecho, cuando tiene la conversación incluso con Edison. Albert Einstein. Ah, sí, perdón, con Einstein. Pues justo, o sea, como que él le da a entender de, güey, yo también me di cuenta, pero decidí no hacerlo porque pues sabía el potencial que esto tenía, ¿no? No sé si realmente esa conversación ocurrió, pero al menos en cómo la vemos en la película, pues de alguna manera Albert se dio cuenta a tiempo y se retiró a estar ahí en el bosque porque sabía que esto podía llegar a otro lado. Y además, pues sabías que al estar en contacto con el gobierno y con la milicia, güey, pues ¿qué esperabas? Estábamos en plena guerra, o sea, ¿qué esperabas? Que la milicia dijera, ay, sí, vamos a mandarle flores. Pues no, güey, o sea, ¿sabes? También, no sé, esta ingenuidad del diseñador que está en muchos proyectos, lo veo, no sé, o sea, no sé qué tan sano es eso, ¿sabes? Y como dices tú, yo entiendo que mucha gente termina cediendo por lo mismo, porque pues a lo mejor piensa, si no hago esto ya no voy a poder trabajar, no voy a poder mantener a mi familia. Se llama mestizaje capital. Regresa a la película que acabamos de hablar.
Aquí no es una lucha de indios contra explotadores de petróleo. Era la misma lucha a través de un mestizaje capital. Es como, a ver, eres científico, no vas a poder demostrar tu hipótesis jamás si no te patrocino con dinero. Pero ese dinero que estoy patrocinando me sirve para patrocinar otros proyectos, en este caso la hegemonía internacional. En medio está el científico. Mestizaje capital. Lo que hacemos hoy la gente que, por ejemplo, que trabaja en las compañías de alimentos procesados, sabe que está vendiendo cáncer. Los científicos que están desarrollando nuevos sabores, nueva comida industrial, saben que eso no es comida, pero están ahí por capital. O sea, esto que está pasándonos como humanidad ha traído cosas increíbles, comodidades, no vivimos en cavernas. Pero en paralelo, el precio a pagar, el payback, está siendo costosísimo. El tema es que estamos generación tras generación dejándole esa cuenta a la generación que viene. Hasta que un día ya no alcance las generaciones. Y ahora con este desarrollo tecnológico que estamos viéndonos, o sea, para mí todo 2023 fue un momento Oppenheimer. Un momento donde pudieron desarrollar un arma tan poderosa que pueda cambiar la historia de la humanidad. En su momento fue la atómica. En el momento de hoy es el manejo de datos artificiales. Los algoritmos con inteligencia. Eso para mí fue un punto de quiebre. O sea, la pregunta no era solo Oppenheimer, sino qué momento Oppenheimer estamos viviendo hoy y qué estamos haciendo al respecto. Y en la foto de qué estamos haciendo al respecto, todo el mundo está volteando a ver otro lado. Y los que están promoviendo que sí se haga la bomba, ya sabes quiénes son, los dueños de las tecnológicas. Es exactamente el mismo mestizaje capital. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y ya se acabaron las mías. Ok, yo tengo en la 2. Sí. ¿Te pareces a mí? Que la vimos en la Cineteca Nacional. No es una película de este año, fue del 2021, pero es una brutalidad. Es una historia real de Hasnaid Bouloussen, una chica francesa que fue radicalizada por el Estado Islámico y asesinada por la policía en 2015. Y bueno, pues fue acusada falsamente de ser la primera terrorista suicida de Europa y te cuentan toda la historia detrás de todo esto. Híjole, es que es una historia que yo nunca me esperé que se tratara de eso, porque yo me metí a verla sin saber nada de la película, o sea, sí, solo así como que, esta es la que está a esta hora, nos queda, perfecto, hay que verla. Y era una historia que parecía contarnos la historia de una niña, un par de hermanas que pues vivían en condiciones muy complejas de pobreza y de abuso. Su mamá era una abusadora total. Su mamá era una abusadora total, pero nunca creí que se iba a ir para allá, o sea, nunca creí que en esto iba a terminar, ¿no? Claro. Entonces, que tú y yo, Fer, en algún momento quizá tienes todavía el recuerdo de los de Bataclan, que, claro, es donde, o sea, tú viste las noticias y de repente te enteraste por las noticias que había estallado una bomba o que había habido una balacera o algo, sí, en un bar icónico de Francia, ¿no? Y esta historia está relacionada totalmente al filme, o sea, muestra el lado de la chica, de cómo se vio inmerso en esa historia. Y además, la complejidad de los actos, o sea, cómo una persona no es solo una persona, es su contexto. Y lo que es una persona es una muestra de lo que es la sociedad y es una representación y un reflejo de lo que socioculturalmente está ocurriendo. Y en esto coincido con muchas personas que abogan por los derechos de las personas que están encarceladas, por ejemplo, en donde dicen, a ver, sí, un delincuente es un delincuente porque ha cometido un delito, pero no solo es eso. Esa es la manera más simple y lineal de ver el fenómeno. Un delincuente es delincuente porque se vuelve delincuente por el contexto sociocultural en el que se desarrolla, en donde la sociedad y todos los fenómenos económicos, sociales, políticos juegan un papel en esa conversión de un ser humano a un ser humano que comete cualquier tipo de delito, ¿no? O acto ilícito. Claro.
sin la justificación de eso. O sea, no estoy diciendo, ay, pues hay que perdonarlos a todos. No está yendo por allá, sino el entender que no podemos solamente señalar a una persona por el acto que comete sin señalarnos a nosotros mismos como parte de la sociedad, ¿no? Y que es algo mucho más complejo de lo que creemos, en este caso los actos terroristas, en donde al final del día ella, al menos en esta historia, ella no deseaba convertirse en un terrorista, como a diferencia de muchos otros que seguramente sí lo anhelan desde niños y se les mete en esa cultura de tú eres tal y tienes que obedecer a tal, etcétera. A diferencia de ellos, ella no había crecido queriendo ser una terrorista, sino que una serie de cosas van ocurriendo que la llevan a ese camino en donde al final lo único que ella buscaba era tener una familia, ¿no? Sí, amor. Entonces te das cuenta de, güey, qué duro que a mí lo que me hace pensar como sociedad, decir, hay gente que solo necesita una oportunidad, porque ella las buscó. O sea, no podemos decir, ay, pues es que la gente es huevona y no. O sea, es alguien que buscó todas las oportunidades posibles y todas le fueron negadas. Y la única salida o el único movimiento que le tendió una mano, pues desafortunadamente fue este movimiento terrorista, que además era su propio primo, parte de esto. Entonces es cuando entiendes de, híjole, qué complejo es el sistema, ¿no? Sí, inclusive por la forma de pensar, por la religión de cada uno de ellos, este movimiento de países, entre personas flotantes que van y se meten dentro de un país, pero traen ideologías distintas. ¿Cómo los haces convivir en paz? O sea, son problemas que cuando lo ves, y es una historia que desde 2015 lo que narra. La historia la que narra es lo que narra. Uh-huh. Pero cuando lo ves al día de hoy, a la línea del tiempo del día de hoy, es vigente. No, de hecho, hice un listado. Por ejemplo, tenemos la guerra Rusia-Ucrania en vivo, ¿no? Palestina. Tenemos Medio Oriente con Israel y la Franja de Gaza. Se ha desatado nuevamente lo de Kosovo. Sí. Está China intentando, o al menos en su plan, y eso lo vamos a ver como tendencias claras, va a intentar tomar Taiwán. Y de repente te das cuenta que en distintos lados del mundo se está radicalizando cada una de las posturas. Se está subiendo la temperatura ideológica del mundo. Y te das cuenta que no hemos podido resolver lo más básico: convivir, respetarnos el uno al otro. Porque el ecosistema completo y la economía como está diseñada está basada en ganadores, en gente que somete. Claro, porque si hay ganadores, pues forzosamente debe haber perdedores, ¿no? En ese sistema, ese es el equilibrio. El tema es que no está equilibrado. Hay pocos ganadores y todos los demás son perdedores. Cada película que vimos que trae esta naturaleza humana te habla de los tiempos que estamos viviendo, donde tú y yo lo hemos dicho. No está raro, no sería nada, no me extrañaría que el nuevo Hitler de esta generación se alzara. Y que además tuviera una popularidad inmensa por los momentos ideológicos que estamos viviendo. Y de repente volteas a ver nuestra región, América Latina, y ves a cada una de las personas que están liderando políticamente su país desde la radicalización, Fer. Y wow, o sea, da miedo el pulso en donde está el estado del mundo actual. Sí, porque es como un campo minado, ¿no? Y que cualquier movimiento puede hacer estallar cualquier cosa. Brutal. Y quien lo paga son esas historias, ¿no? Que ni siquiera entiende esta guerra de política, esta guerra divisional. Claro, que eso es lo que me parece más triste e injusto de esta historia en particular, donde pues ella ni siquiera estaba mezclada con los poderes fácticos reales que mueven estas hordas de personas o estos movimientos, ¿no? Ella solo quería amar y ser amada. Y eso está súper duro. Porque el sistema utiliza a las claro, personas, porque debe haber un chivo expiatorio. Exacto, de todo esto, ¿no? Y utilizan ese amar y ser amado como promesa para llevarlos a estos lugares. Qué brutalidad. Sí recuerdo que salimos tocados, impactados de la Cineteca Nacional después de haberla visto. La había olvidado. Quiero hacer una mención específica. No está en mi listado porque la vimos de último momento y no acomoda ante las majestuosidades que vimos. Pero no lo mencioné, ya sé cuál vas. Porque más que una película es un documental. Es un documental. Pero adelante, dale. El documental se llama Un lugar llamado música. Y es un documental que explora la relación entre Daniel Medina, que es un músico tradicional de la comunidad Wixárika de Santa Catarina. Y además lo mezclan con Philip Glass,
que es un compositor neoyorquino fascinante en el mundo del piano. Cuando te das cuenta del documental de cómo se va desarrollando, yo tenía miedo de que sea visto como una artesanía para la música de Philippe, ¿no? Pero termina siendo un intercambio cultural real. Y vuelvo a sentir la alegría que el arte despierta en la humanidad. Creo que ese documental es la antítesis de todo lo que hemos visto. ¿no? Sí. Es un intercambio humano-humano, cultura-cultura. Y resalto la palabra intercambio. No es un intercambio comercial, es un intercambio de, mira, así pensamos. Mira, así pienso. Mira, así pensamos ahora que nos conocemos. Porque es un reconocimiento desde el respeto de la otredad. Es un reconocimiento mutuo de un lenguaje en común, en este caso la música, ¿no? En donde más allá de tus creencias, tus orígenes, tu nivel de estudio, el lugar donde creciste, tus dioses, tus demonios, hay un punto en común en donde podemos sintonizarnos al gran todo, a algo más grande que todos nosotros, desde un punto de vista majestuoso, y creo que esto demuestra lo que es realmente la espiritualidad, ¿no? La gente cree que la espiritualidad pues es como una parte de quién crees o una parte mágica o que se mete con cosas que a veces echamos como que subestimamos, pero en la realidad pues la espiritualidad es una dimensión más del ser humano, ¿no? Una dimensión que te cuestiona y te confronta con el sentido de la vida misma. Eso es la espiritualidad, ¿no? La búsqueda constante de la respuesta del sentido que tiene esto, y creo que este documental lo hace muy bien porque te enseña cómo a través del respeto y sin necesidad o sin esta intención de conquistar al otro o de convencerlo de algo, puede haber una conversación, un diálogo que fluye a través de algo tan hermoso como es la música. Y lo bien que entienden estas comunidades el estar vivo, Fer. O sea, tú lo ves y dices, ay, qué precariedad económica, pero tienen una riqueza espiritual que nadie de los que son hoy no precarios tenemos. O sea, tú observas la forma de vivir, el equilibrio que hay con la naturaleza, la poesía entre la relación humana-natural, y no la entiendes. Es que es justo lo que yo les comentaba a los creadores, porque tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas conversaciones con ellos para mí esto es un verdadero vuelta a la esencia, en donde recordamos que el ser humano es naturaleza y que es una falacia decir, ay, extraño la naturaleza. Es como, dude, todo el día convives con la naturaleza porque convives con otros humanos que adivina que son naturaleza, ¿no? Pero se nos olvida que somos naturaleza, y lo que hace esta comunidad de huicholes es conectar realmente con, más allá de deidades, con esos hermandad con la que se relacionan con los otros agentes naturales, como es el sol, el fuego, la luna, ¿no? En donde ven a los venados como hermanos, porque en la escala jerárquica ellos no se ven como en esta visión antropocéntrica, sino una visión en donde hay una transversalidad y una interrelación con el resto de seres naturales que ocupan este espacio, y que de hecho ellos, pues, y con justa razón, nos ven a nosotros como los mestizos, porque ellos están, digamos que en esta pureza de idiosincrasia, son los originarios. Entonces creo que está lindísimo, está brutal. Además el nombre le hace totalmente honor, ¿no? Un lugar llamado música. Me parece brutal poder ver a la música no como un movimiento cultural o como lo que sea, sino como un lugar en el que pueden converger. Voy a leer una frase de Daniel Medina que canta a lo largo de este documental. Dice, es el legado que nos dejan nuestros padres, nuestras madres, como nos cuentan que surgimos. Este es mi canto, es la música de mis ancestros, es su música, la música de mis deidades. Sopla en el viento. Muy hermoso, eso. Qué bueno que lo trajiste, aunque no estamos hablando de documentales, pues vale la pena mencionarlo. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Pues vamos al final. Finalmente está en mi top 1 Barbie.
Y yo sé que aquí puede haber como muchos cuestionamientos porque sé que es un fenómeno súper pop, y que muchas cosas, pero recuerden que estos listados lo hacemos por lo que nos hace a nosotros, ¿no? No por si fue la más bonita, la más famosa o la más lo que sea. Y para mí Barbie, el discurso de Bárbara Ferrer es el diálogo que marcó cualquier diálogo de otra película. La exigencia que hay sobre las mujeres, yo me reconocí totalmente. El sé bonita, no tan bonita, sé inteligente, pero no tan inteligente. Haz tu propio dinero, pero no hagas tanto dinero, ¿no? O sea, todas estas barreras y obstáculos donde ya lo comenté en su momento en el episodio, yo me vi totalmente identificada. Me parece un buen caballo de Troya. Sé que esto sigue siendo muy popular y que tal vez Mattel no es que va a cambiar lo que sea, pero creo que nos puso en la mesa de una manera además tan divertida como fue hacerlo a través de una muñeca. Yo creo que nunca nos imaginamos, nadie, quienes hayamos jugado o no con Barbies, que Barbie se iba a convertir en algo así, ¿sabes? Y eso es lo que a mí me parece realmente un cambio cultural, en donde no estoy diciendo que ya se resolvieron los problemas de violencia de género, estamos lejos de ahí, pero que un fenómeno tan pop haya hablado al respecto, ya me parece un gran cambio. A mí, yo lo dijimos cuando hablamos de la película, cuando recién la vimos, la síntesis que tengo yo, Fer, es como, si una compañía como Mattel hoy se convirtió en tu película más importante, y ciertamente yo coincido contigo, no está en mi 1, pero sí en el 2. Si una compañía como Mattel fue la que en este año nos trajo las lecciones de valor, ¿qué tan mal tenemos que estar en el resto de categorías? Sí, ¿qué tan mal está el mundo como para que una empresa sea quien venga a darnos una lección de lo que sea, ¿no? Sí, coincido contigo. Eso habla mucho. Foto, es la foto de nuestros tiempos, es donde estamos como humanidad parados hoy. Ahora, sí, celebro Mattel que lo haya puesto. El valor, la toma de decisiones, que la voz femenina se haya decidido, y que hayan seleccionado a Greta, ¿no? Pudieron haber elegido a un director o alguien a más fuera cómodo para los objetivos comerciales de Mattel. Yo lo que dije es, falta pelear con congruencia que va a hacer Mattel en los siguientes meses y años. Coincido. Hasta hoy ha sido congruente, hasta ahorita, meses después de la película. No sé qué va a pasar el año que viene. Sin embargo, hasta hoy ha mostrado congruencia. Se ha mostrado con total neutralidad ante el fenómeno. Ha sabido escuchar y ha sabido poner atención a las cosas que se están discutiendo de valor. Eso hasta este punto, Fer. Pero si todo resulta en 3 o 4 años que fue un movimiento absolutamente mercadológico, también es la señal de nuestros tiempos. Y a mí, qué bueno que lo pones porque coincido totalmente contigo. Y a mí, la verdad, otra de las cosas que me gustó es que nunca había visto tal escozor y tal reacción de los señoros. O sea, nunca había visto que reaccionaran así, ¿sabes? O sea, el que algo haya levantado tantas cejas y haya incomodado a tantas personas, me parece ya en sí una batalla ganada, ¿sabes? Y que nos haya molestado tanto que la gente fuera de rosa al cine, te sigue diciendo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Un simple color puede seguir provocando estas discusiones en donde el rosa parece ser el color más punk que puedes usar, porque la gente se enoja si vas de rosa al cine. Coincido contigo. Semióticamente semióticamente me parece exquisito lo que nos ha heredado esta película. Lo que yo sigo enojado, y si soy un señor enojado, un señoro, es la superficialidad con la que todavía muchísimas mujeres leen a esta película. Y eso es como otra vez no lo entendieron. Y eso es algo que es una oportunidad histórica, de conversar, de poner en la agenda. Y todavía veo muchas Barbies a secas, Barbies superficiales, hablando sobre Barbie de manera superficial. Pero es que eso es justo lo que la película trata. O sea, ninguna persona nos tiene que venir a decir cómo tenemos que vivir o qué tenemos que hacer o cómo tenemos que ser mujeres. O sea, eso es lo propio también de la película. Y sigue pasando en donde
Es que las mujeres, pues mejor véanse ustedes primero y luego ya. Es que yo no lo veo como hombre y mujer, Fer, lo veo como especie. Está bien, Y sí, cada quien lo ve como a mí no me quiera gusta verlo. estar en guerra con mi especie, pero lo que sí veo es que en la diferencia, porque no somos iguales, o sea, ustedes tienen habilidades que nosotros no y viceversa, ¿no? Tenemos que colaborar juntos. El problema que veo hoy es que inclusive por especie o ahora sí por género, veo mujeres saboteando mujeres, cuando debería ser el momento donde las mujeres más unidas deberían estar por este tipo de manifestaciones culturales. Claro, pero eso es algo que tú no tienes que determinar. No lo determino yo, pero lo veo como una oportunidad que se está perdiendo. Está bien. Lo mismo pasa con los hombres y eso jamás lo has mencionado. Por supuesto que lo menciono. No. Lo voy a mencionar ahora para que quede explícito. Hay hombres peleándose estúpidamente como hombres todo el tiempo. Lo ves desde un partido de fútbol hasta quién la tiene más grande en un país. Y eso debe de terminar. No es una guerra de género. Es un problema que como especie estamos mal. Ahora, ¿hay equidad? Sí, tiene que haber equidad. ¿Tiene que haber justicia para todos? Sí, hay reglas que deberían aplicar para todos y defender valores que son básicos como la vida, las oportunidades, la salud, la educación, etcétera. Cosas que como humanidad debes de preservar. No, y además, a ver, entiendo que desde tu posición y quizás incluso desconocimiento puedas mencionar eso, pero la razón por la que eso suena inverosímil es que hay problemas más graves como que las mujeres no entendamos desde tu perspectiva este mensaje. Como que cada día matan a 9 mujeres en este país, ¿no? Claro. Eso es más importante. Son datos importantísimos que además son ocultados por hombres que tienen el poder de remarcar que eso es importante. Y eso me enoja, ¿no? La no llegada a la agenda. Pero la llegada de este tipo de movimientos culturales, Fer, a mí me encantaron, pero no siento un nivel de contagio como el que yo mismo siento. O sea, veo mujeres que ni siquiera se sentaron con sus hijas a verla. Y es más, ni siquiera la ven porque piensan que es superficial. Y hay gente que las vieron y siguen pensando de forma superficial. Cuando el nivel de conversación se hizo más complejo, más rico. Y siento que se está diluyendo en el tiempo. Y eso es algo que no me gustaría que ocurriera con esto que sí ocurrió. Porque veo el valor de haber llegado Barbie culturalmente al momento que llegó. Sin embargo, veo cómo se está diluyendo ante la misma indiferencia de quienes debieron haberle puesto fuego. Pues no es de nueva cuenta, y esto va para todos los hombres, no es su posición señalar el deber ser de las mujeres, sino evitar, insisto, asesinan a 9 mujeres al día en México. Eso es más importante. Su posición en este momento histórico no es señalar, sino acompañar, si es que quieren. Y si no, claro, hacerse a un lado. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Ahora vamos a ir rápidamente a leer qué opinaron otras personas, qué películas vieron. Ya sé que ya nos extendimos a 1000 horas, pero es el último y ni modo. En Facebook me comenta alguien que se hace llamar Macabre Whitkin. La película de Mario, aunque también me gustó mucho Across the Spider-Verse, Barbie, Oppenheimer, No Hard Feelings y hasta ahorita son las que recuerdo. No Hard Feelings no la vimos. Anda esperando que salga Poor Things. Yo creo que todos estamos esperando que salga Poor Things, pero ahí está. Mónica Acosta Briseño nos dice Women Talk y Barbieheimer. Sí, claro, como el fenómeno que tú decías, ¿no? Sí. Charlie Díaz nos dice, este año no vi tantas, pero las que recuerdo y me gustaron son Air, Super Mario Bros., Guardianes de la Galaxia Volumen 3, Spider-Man Across the Spider-Verse, Barbie, Oppenheimer, Gran Turismo, la precuela de los Juegos del Hambre y mi favorita del 2023, la película de Slam Dunk. No se la pierdan si vieron el anime Los TQM, felices fiestas. Ay, quiero verla. A mí la de Air me dejó un poco decepcionado. Quizá porque no le puse toda la atención. Estábamos en un Airbnb entre ciudades y veníamos medio cansados, y entonces la pusimos y no me enganchó, pero le voy a dar una segunda oportunidad. Y coincido contigo, Fer, hay un listado de películas que no vimos, quizá por eso no están en el listado. Por ejemplo, la de Pobres Criaturas, que acaba de ser mencionada, pues no la pudimos ver,
Tampoco la de Robot Dreams, El chico y la garza de Hayao Miyazaki, la de Blackberry, que en este momento está en el cine, pero no hemos ido a verla. Totem, que es algo que me quedé con muchas ganas de ver y que creo que va a competir en los Oscars, en el Oscar, perdón, de este año. Asteroid City de Wes Anderson tampoco la vimos, y entonces tampoco está. El peor equipo del mundo con Taika Waititi, que me parecía como interesantísima y divertida. Estaba interesante. Y 2, Monster de Hirokazu Korida y Maestro, que ya está en Netflix, con Bradley Cooper. Maestro es algo que me llama mucho la atención. Ninguna de esas la vi, y tal vez si lo hubiera visto hubiera afectado. Sí. Bueno, sigamos. Ahora en Twitter, Emanuel nos dice Gran Turismo, Napoleón, Oppenheimer, Spider-Man, Los Asesinos de la Luna. Napoleón, Fer, es una de las que no están en nuestro listado. Nos decepcionó totalmente. Lo siento mucho. Armando Ruiz, igual, Oppenheimer, Barbie, Napoleón, Super Mario Bros., Leave the World Behind, Across the Spider-Verse. Y ¿quién más? A ver, esto hasta aquí. Ahora en LinkedIn, a pesar de que es una red donde supuestamente la gente habla de trabajo, sí, no se hablan de estos temas. Vamos a preguntar. Son y sí robots. Contestaron gratamente, entonces voy para allá. Nos dice Esgarik, 3 films raros y diferentes. Jerusalén de Doron Joab Paz, así lo escribió. No lo conozco, wow. En Amazon Prime. Fresh de Mimi Cave, El negocio del dolor de David Yates y Nadie podrá salvarte de Brian Duffield. Y puso todo un listado de como de películas que le parecen maravillosas. Son muchísimas, no las voy a mencionar porque son películas que ya hemos hablado de ellas, como Ex Machina y otras, Aniquilación. Claro, o sea, claro, como que se quiso aventar las películas de su vida, creo, y nomás eran las de este año. Yo sí quiero ver ese listado, porque justo en 2024 vamos a hacer un club de ciencia ficción. Vamos a ver películas de ciencia ficción y luego vamos a hacer algo con ellas. Así que voy a revisar ese listado. Muy bien. Sergio Su, le mandamos un saludo. Dice Spider-Man, Across the Spider-Verse, Hojas de Otoño, Air, Enferma de mí y Belle is Afraid. Sandra Sandoval nos dice Close de Lucas Dont y Belle is Afraid de Ari Aster. O sea, ahí está, esa es una. Sí. Alejandro Hernández dice, la que más me gustó fue Un vecino gruñón. Hace mucho que no lloraba con una película. Pablo Garza Alanis nos dice Evil Dead Rise. Fue la única de terror que me hizo sentir miedo, ñañaras. Spider-Man Across the Spider-Verse con sus múltiples estilos de animación, claro. Y la película de Super Mario Bros. Nostalgia. Esa película de Evil la pusimos 10 minutos y la quitamos. Es que tú y yo somos muy tajantes, ¿no? Creo que Pero deberíamos... mira, vamos a darle un segundo chance. Es más, ahorita terminando el podcast, mientras comemos, hay que verla. Porque vale. sí me sigue llamando. O sea, no la he descartado. Y si está en ese listado también, pues como que hay que verla. Pablo García Lamas nos dice Vesper, que es de 2022, y The Creator. Hay otra película que... Quiero ponerlo. A mí me emocionó el hecho de que existiera, el hecho de que planteara eso. En el momento en que nos sentamos a verla, fue decepcionante. Pero fue por nuestras expectativas, claro. No porque sea mal. Lo mismo le pasó a Napoleón, lo mismo le pasó a Megan. ¿Te acuerdas de Megan? Esa fue del año pasado. Pero se estrenó hasta el 2023. No, la vimos en diciembre del 2000. Sí, porque había como un estreno anticipado, pero realmente lo considera el mundo 2023 en enero, fue en enero. Y sí, o sea, la vimos y no, pero mucha gente sí fue algo importante. O sea, sí era como un update a Chucky, ¿no? Pero con IA. No, jamás se metan con mi Chucky. Bueno, David Rivera nos dice El Imperio de la Luz, Tar, La Ballena, Megan, John Wick 4, Los Asesinos de la Luna. ¿Viste? Megan. John Wick no la vimos. No la hemos visto. Bueno, pues esos fueron los que nos hicieron llegar. Ya no sé si alguien más tenga. Si alguien más tiene, pues nos los hace llegar aquí en los comentarios en redes sociales o aquí en Spotify. Eso fue todo. Ahora sí, John. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Pues ya está. Fue un placer estar 52 semanas con ustedes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y como dices, John, van a venir muchos cambios que me entusiasman todos y cada uno de ellos, porque vamos a hacer contenido
adicional, contenidos de entrevistas, contenidos de ciencia ficción, diseño de futuros. O sea, va a haber una diversificación de este podcast, aunque este podcast en su esencia va a seguir existiendo como Creative Talks, porque como ustedes saben, la promesa es hacer 1000 episodios de este podcast, pero ahora se va a diversificar en otros contenidos que están relacionados con creatividad, innovación, futuros, diseño y ahora ciencia ficción, que siguen girando alrededor de esto, pero que ahora vamos a probar otros formatos y vamos a hacer una serie de cambios que, como dice John, ya les anunciaremos en 2024. Pues ya está. Fer, último instante para la gente que quiere meterse al taller de My Future Self. Es correcto, es la última oportunidad porque ya arrancamos la primera semana de enero. Si tú estás buscando planear y diseñar realmente la próxima década de tu vida, pues este es el taller adecuado. Más información va a estar disponible en blackschool.rocks. Ahí puedes ver los costos, la duración. Lo que sí te puedo prometer es que después de este taller vas a poder tener una claridad total sobre las cosas que quieres hacer y las que tienes que hacer para alcanzar tu futuro preferible. Y también les anuncio que la próxima semana va a estar disponible en blackschool.rocks el esperado taller de Vision Board, ya disponible para ustedes. Así que de próxima semana ya pueden entrar en blackschool.rocks. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó